Sangre para el dios de la sangre de Ryujin Mao. Descargo de responsabilidad. No tengo nada. No te aso. No hay mucho que decir. Oh, espera. Hay una advertencia. Sexo. El sexo sucede, así que si eso te ofende, no deberías haber hecho clic en esta historia, nerd. Tomé este capítulo como un pequeño cronómetro y un respiro, ya que los últimos capítulos han estado bastante centrados en la batalla, por lo que mi enfoque se centró principalmente en las interacciones de los personajes. Espero haber hecho un trabajo decente, ya que no soy un escritor profesional. Disfrútala. Además, última advertencia. Habrá contenido explícito sobre ecchi. La última vez tuvimos uno por violencia, así que no esperes más estas advertencias, ya que esta es una historia clasificada M. Más tarde, y manténganse a salvo todos ustedes. Capítulo 11. Mío. No pensé que esto fuera posible. Izuku murmuró para sí mismo, mirando su reflejo frente al espejo del hospital. Salió prácticamente ileso del enfrentamiento en la USG. Los únicos procedimientos que tuvo que realizar fueron un baño, ya que todavía estaba cubierto de sangre seca cuando llegó, y un chequeo, que duró poco. Fue impresionante que la UA tuviera instalaciones a la par de los hospitales más avanzados, pero el vampiro lo atribuyó a los bolsillos increíblemente profundos del director y su capacidad para obtener más patrocinadores que las otras 9 escuelas de héroes principales del país. Después de que sus exámenes le dijeron a Recovery Girl que no tenía ningún daño aparte de su cansancio, la enfermera mayor le permitió algo de tiempo libre. Además, esa conversación con All Might había sido bastante conmovedora para él. Izuku tenía esa inseguridad en lo profundo de su corazón, incluso después de todos los años que pasó preparándose para UA, siempre había una pequeña nube de duda que lo preocupaba. Su peculiaridad monstruosa. Sintió como si le hubieran quitado un gran peso de la espalda al escuchar esas palabras. El vampiro se disculpó y se dirigió al baño más cercano, con la esperanza de evitar llorar frente a todos los que estaban dentro de la habitación. Unos 20 minutos después, logró dominar las lágrimas y recomponerse lo suficiente como para estar presentable. Y luego, rápidamente echó un vistazo al espejo para comprobar su apariencia. Por toda su cara corrían pequeñas líneas blancas. Tejido cicatricial. No tenían un patrón específico, recorriendo su rostro como un rayo blanco, dándole una apariencia aún más extraña. No eran tan llamativos como para que la gente lo mirara constantemente, pero cualquiera que se tomara el tiempo de mirarlo distinguiría los patrones irregulares. Estaba intrigado en cuanto a cómo sucedería tal cosa, considerando que regeneración de alta velocidad lo hizo volver a colocar su brazo en su lugar, pero optó por sentirse afortunado de que estas cicatrices fueran todo lo que quedaba de su encuentro con el villano Shigaraki. Eso, y la repugnante sensación de tener la sangre del villano corriendo dentro de él. El vampiro continuó mirándose en el espejo, esta vez enfocándose más en su vida líquida que en su exterior carnal. Su entorno se oscureció cuando Izuku comenzó a sumergirse mentalmente, siendo los tonos carmesí su nueva visión. La sensación de su corazón bombeando toda la sangre dentro de su cuerpo, simplemente esperando cualquier orden que pudiera dar. Los ríos dentro de sus barcos, todos ansiosos y a su llamada. La sensación era embriagadora, pero el vampiro tenía asuntos que atender. Centrándose aún más, el himomántico deseó que se le presentaran los factores peculiares más recientes, llamando a la sangre consumida a obedecer las órdenes de su superior. Como engranajes oxidados, la sangre extraña se desenrolló lentamente de su fuerza vital, sin querer ser descifrada por completo. No importaba cuál era su deseo, porque la voluntad de Izuku era imperativa aquí. Sus manos agarraron la cerámica del fregadero, las uñas recorrieron suavemente el material liso y dejaron surcos poco profundos. Había cultivado algunos de los factores durante suficiente tiempo, otros tenían que dejarse en un segundo plano por un tiempo, dejando que su cuerpo trabajara. Las peculiaridades decodificadas fueron las que adquirió de la enorme bestia llamada Nomu. Parecía bastante apropiado que uno de los factores peculiares que el vampiro descifraría fácilmente fuera el de la curación. Hiperregeneration, como Izuku lo llamó, fue el más fácil de presentar ante él, ya que era algo que entendía de sus propios poderes. El factor peculiar presente en la sangre de Nomu fue rápidamente devorado por los leucocitos de Izuku.
toda la información fagocitada para su uso. El vampiro estiró el cuello hacia la izquierda, levantando lentamente el cuello para liberar algo de tensión, cuando comenzó a sentir que su cuerpo mutaba. Dos factores peculiares similares chocarían y se volverían ineficaces, por lo que tenía que haber un equilibrio. True Ancestor no era amable con los invasores, y mucho menos con aquellos que amenazaban al alfa. Entonces consumió al invasor, alimentándose de los restos de este y tomando su poder para sí mismo. Se toma el poder enemigo. La gloria sea con el alfa. No más dolor. Nuestra carne puede volver a crecer mejor. Nuestro enemigo mortal ha perdido. Ahora hemos conquistado completamente el sol. Izuku ignoró los susurros y vítores que resonaban en su mente, la jaula de la bestia interior cerrada con fuerza una vez más. Sus Hunter Instincts estaban complacidos por el momento, por lo que el vampiro simplemente se burló de la alegría que deseaba brotar de su pecho. Daywalker ahora parecía ser una habilidad permanente y pasiva, a diferencia de cuando tenía que obligar por completo a su regeneración a enfocarse en su piel, por lo que permitió que brotara algo de la alegría. Supongo que lo llamaré verdadera regeneración. Tomando mi sanación ya mejorada y uniéndola con otro poderoso factor de peculiaridad de sanación, se convierte en un nuevo aspecto de True Ancestor, así que creo que encaja. Los otros factores peculiares todavía se resistían, tontamente, podría agregar, y tomaría un poco más de tiempo abrirse. Nada que hiciera retroceder a Izuku. El vampiro finalmente abrió los ojos, volviendo del torbellino que era su mente. Cuando sus ojos rasgados y de color rubio observaron su apariencia, también vieron al detective Tsukauchi apoyado en la puerta, esperando que el adolescente hiciera algo. Izuku soltó el fregadero, haciendo una nota mental para disculparse con Recovery Girl por dañar la propiedad de la escuela y dirigirse al oficial. ¿Tienes problemas con tu angustia interna? El detective bromeó, parándose derecho y asintiendo al vampiro. Izuku se masajeó la nuca con una mano, abriendo una tímida sonrisa. Algo así. Eso, y teniendo en cuenta el hecho de que All Might es algo así como un lisiado. Muchas cosas para ponerse al día. Salió del baño y siguió el camino de regreso a la enfermería, deseando quitarse los pantalones y la bata del hospital. El detective levantó una ceja, con la más mínima sonrisa en su rostro. Tullido. Eso es un poco demasiado, ¿no crees? 3 horas de servicio activo, posiblemente menos después de lo que se ha visto obligado a pasar. Es increíble que esté vivo incluso con esa vieja herida en el estómago. Izuku respondió. Sí, All Might era su héroe favorito. No, Izuku no estaba delirando. Las verdades necesitaban ser reconocidas, incluso si dolían. Puede que no sea hoy o mañana, pero el tiempo del símbolo de la paz estaba llegando a su fin. El vampiro descubrió que la mala sensación en el fondo de su estómago no desaparecía incluso después de reconocer plenamente ese hecho. Tsukauchi tenía una sonrisa sombría y amarga pintada en su rostro. Cierto, su peculiaridad exclamó en su cabeza, declarando que Izuku creía en lo que decía. El oficial suspiró, poniendo una mano sobre el hombro del vampiro. Al menos el adolescente no sabía cuál era la verdad completa detrás de All Might. Al menos no todavía, pero el detective reconoció la mirada dentro de los ojos del héroe rubio. Podría decirle a Izuku sobre eso, o el pequeño vampiro podría incluso descubrirlo por sí mismo. Es inteligente. Miedo inteligente. Razón de más para que entrene a la próxima generación de héroes, ¿verdad? Después de todo, todos ustedes son la esperanza del mañana. Izuku miró al oficial, sus ojos se encontraron. Derecha. El vampiro le devolvió una pequeña sonrisa, sus ojos enfocándose en la puerta de la enfermería. Tenía la esperanza de encontrar unos pantalones decentes. XXX. XXX. En retrospectiva, podría no haber sido la mejor opción llevar su teléfono en el bolsillo del abrigo de su disfraz. El hecho de que se había olvidado de la pieza pesada de su disfraz y la había dejado en el autobús encendió varias alarmas dentro de la cabeza de Izuku. No había tenido la oportunidad de llamar a su madre y explicarle, ocultándole varios hechos, por supuesto, la situación, ni tuvo la oportunidad de enviarle un mensaje de texto a Mei. No sabía qué opción era peor.
su madre y la alta posibilidad de que ella trajera la totalidad de los cubiertos de la cocina con ella, Omei y el hecho seguro de que la chica mecánica posiblemente lograría la creación de Skynet solo para encontrarlo. Trató de pensar posibles excusas para ambas mujeres, preguntándose si estaba a punto de encontrar los límites de su nueva verdadera regeneración, cuando llovieran infiernos sobre el plano mortal en su incesante búsqueda por él. Si el director Nezu ya había llamado a Midori Yanoma, Izuku temía por las almas de los vivos y los muertos. Entonces, como el adolescente responsable y el aprendiz de héroe que era, Izuku tomó el único curso de acción moralmente aceptable. Retrasó aún más cualquier contacto. Cualquier excusa para darle algo de tiempo para pensar y respirar era aceptable en este momento. Ese tren de pensamiento actual que guiaba su mente, Izuku caminó por los pasillos de la enfermería de UA, su nariz era su luz guía mientras seguía el olor de la sangre de su maestro de salón. Estaba preocupado por el hombre, considerando el duro impacto contra el concreto que la cabeza de su sensei se había visto obligada a soportar. Su búsqueda terminó en una de las muchas puertas de la enfermería, la única señal del personal fue ignorada por el vampiro mientras golpeaba suavemente la puerta. No hubo respuesta, al menos ninguna que pudiera oír. Izuku luego se arrodilló cerca de la puerta, poniendo su oído en la madera y enfocándose en su audición. Todo lo que podía escuchar desde el interior de la habitación eran ronquidos ligeros, el olor a desinfectantes dominaba la mayor parte de su sentido del olfato. Al menos el ruido indicaba que el profesional y profesor estaba vivo. El vampiro dejó escapar un suspiro de alivio. El detective Tsukauchi había tomado su testimonio después de que Izuku se las arreglara para conseguir unos pantalones de chándal grises, nada más que ponerse además de esos, pronto le dio al héroe y al vampiro tiempo para descansar. No es que Izuku se haya tomado el tiempo para hacerlo, considerando que su cuerpo estaba bien. No volver al máximo rendimiento, pero ahora no tenía que preocuparse de que su corazón se detuviera. El vampiro se levantó y tomó otra bocanada del aire, siguiendo la segunda fuente de olor que identificó como 13. Esperaba que el héroe espacial también estuviera a salvo, considerando que escuchó que Kurohiri había enviado el agujero negro de 13 hacia él, causándole graves laceraciones en la espalda del héroe. El daño de una peculiaridad que tritura cualquier cosa en polvo era bastante peligroso, el mismo Izuku podría dar fe de eso. El vampiro no tuvo que caminar mucho, ya que la puerta de la habitación del héroe no estaba mucho más lejos de la de Aizawa. Parecía ser su momento de suerte, ya que podía escuchar ruidos de crujidos en la habitación. Izuku procedió a llamar a la puerta, con la fuerza suficiente para que lo escucharan. Escuchar un sobresaltado "ep". Desde el interior de la habitación, Izuku se preguntó si el héroe ya tenía una visita. Casi salió de la puerta cuando escuchó una voz bastante femenina que le permitía entrar, diciendo el habitual "disculpe la molestia". Suavemente, Izuku entró en la habitación. Blanco liso y verde pastel lo recibieron, como se esperaba de una estadía temporal, la habitación solo albergaba las necesidades básicas en muebles para tratamiento y gabinetes para almacenar los suministros médicos. Sus ojos se posaron en la cama que ocupaba su maestro, la confusión se extendía por el rostro del vampiro. Supuso que el sentimiento era mutuo, ya que era todo lo que podía identificar por el rostro de su maestra mientras lo miraba. Si ella 13 era mujer, supongo que todas esas teorías sobre su género estaban equivocadas. Reflexionó con divertido interés, sus ojos escaneando la totalidad del marco de su maestro. Su piel, o lo que estaba expuesto ya que toda su sección media estaba envuelta en vendajes, era una mezcla fascinante entre magenta y azul profundo, que parecía como si Izuku estuviera mirando a una persona con forma de cosmos. El hecho de que también hubiera incontables gotas de diminutos puntos blancos sobre ella, el vampiro bien podría estar mirando una galaxia. Una cara delicada y pequeña, ojos de esclerótica negra y pupilas azules observaron al hemomántico mientras tanto el maestro como los estudiantes se miraban fijamente durante unos segundos. ¿Quién sabía? Ella se sonroja púrpura. Izuku observó los detalles con ojos en trance, sin molestarse en registrar la almohada que golpeó su rostro. Un murmullo sin sentido salió de la boca de la heroína, el sonido mucho más placentero y lindo, nada parecido al sonido áspero y emulado de su voz cuando tenía su casco puesto en la Uso.
Después de que Izuku aseguró la almohada, vio una pequeña montaña de sábanas, la mujer escondida debajo en un intento de esconderse de su vista. Izuku sonrió ante la pantalla, preguntándose por qué se escondía su maestro. Esperó en el lugar, no queriendo acorralarla demasiado. Si le preguntaran si terminó bromeando con ella, de todos modos, lo negaría. Él podría hipnotizarse a sí mismo para hacerse creer eso. No estaba sonriendo. Después de unos minutos de espera, el vampiro obtuvo su respuesta cuando 13 asomó la cabeza fuera de su fortaleza impenetrable. Hola, Midoriya SS-san. Preguntó la mujer, su voz temblando continuamente. El adolescente se preguntó por qué su maestra era tan tímida, su rubor púrpura aún pintaba sus rasgos cósmicos. Decidió probar un capricho. Cerrando los ojos, el vampiro le devolvió la almohada al profesor herido. Hola, 13-sensei. ¿Cómo estás? Preguntó, manteniendo los ojos cerrados. Pareció tener algún efecto cuando su maestra agarró rápidamente la almohada, su voz se estabilizó un poco. Me estoy recuperando lo suficientemente bien. Mi espalda fue golpeada muy fuerte pero eso fue principalmente por los efectos de mi propia peculiaridad. Ese villano de la niebla me lo devolvió en un movimiento que no era exactamente capaz de prever. Todavía había algo de tensión en la voz de 13, pero el vampiro lo tomó como algo normal. Ella estaba hablando de cómo un villano contrarrestó su peculiaridad, causándole una herida desagradable. La chica de recuperación dijo que no tendré ningún efecto duradero. Pero lo importante aquí es por qué estás aquí, Izuku-san. El vampiro casi abrió uno de sus ojos, haciendo otro nep. Escapar de su maestro, seguido por el rápido susurro de las sábanas. Refrenó otra sonrisa que se formaba en sus labios, tomando un tono más serio. Estaba revisando a los maestros. Traté de ayudar a todos los que pude en la USG, pero no pude ayudarte cuando el villano de la niebla, Kurohiri, nos alejó de ti y del resto de los estudiantes. Lo siento, sensei. Izuku se inclinó y se disculpó. Si hubiera sido más rápido o más perspicaz, las cosas podrían no haber funcionado como lo hicieron. Tal como estaban las cosas ahora, las únicas opciones que tenía el vampiro eran disculparse y mejorar. Trabajaría en lo más fácil en este momento, y luego trabajaría más duro que nunca para mejorar. No hay necesidad de disculparse por eso, Midoriya-san. Es nuestro trabajo como profesionales y maestros garantizar la seguridad de nuestros estudiantes. Ese ataque a la USG demostró que todavía puede mejorar nuestras habilidades. No fue tu culpa, solo los villanos tienen la culpa de eso. Mientras hablaba, 13 parecía volverse más audaz y más firme, mostrando su lado proheroína. Izuku asintió a su maestro, con los ojos aún cerrados. Antes de que pudiera levantar la cara, sintió una pequeña mano sobre su cabeza, el toque bastante reconfortante para el vampiro. 13 le estaba dando palmaditas en la cabeza. Casi lo hizo abrir sus caminos, pero estropearía ese momento. Sin embargo, Recovery Girl lo haría. Y así lo hizo, golpeando al hemomántico en las espinillas con su bastón jeringa. Midoriya. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, dentro de Staff Quarters? Lo juro, todos los que entran en contacto con Toshi se vuelven así. Cada oración fue seguida por otro golpe en el vampiro, haciéndolo abrir los ojos con sorpresa. No se suponía que las personas mayores fueran tan sigilosas. Muchacho, ¿pensaste algo sobre mi edad? No. Izuku no pudo flash step lo suficientemente rápido como para huir de la ira de la enfermera mayor. XXX. El temido momento de hablar con su madre llegó para serle entregado a Izuku por sus propias manos. O pies, ya que había regresado a casa con esos. El chequeo y los otros procedimientos tomaron la mayor parte del día, por lo que Ua lo dejó frente a su apartamento, cortesía de una enfermera enojada. No enojado. Ahora que Izuku resolvió el rompecabezas, el detective Tsukauchi probablemente había huido de las instalaciones de la escuela con la idea de escapar de la ira de la pequeña heroína en su mente detección de mentiras. La venganza del chupasangre sería legendaria para el oficial. Por ahora, tenía que lidiar con lo que tenía. Y lo que tuvo fueron 15 minutos perdidos mirando a su puerta, preguntándose qué tipo de reacción tendría su madre.
Todavía tenía tiempo de probar la ventana. O la tubería de drenaje de lluvia del callejón trasero. O podría enfrentar a Midoriya Inko mirándolo desde la puerta abierta. Esa también era una opción. En el interior. Sus ojos hinchados y rojos tenían más poder que cualquier cosa que él pudiera tener. No tuvo el descaro de cuestionar su orden, simplemente entró en el apartamento. Cerró la puerta detrás de él y procedió a ayudarlo a quitarse las capas exteriores del uniforme escolar. Sin mochila ni chaqueta, con sus zapatillas rojas junto a la puerta, Izuku fue guiado a la cocina. Recomendación para la banda sonora. Evans divide, P.A.C. Walker. Warm Katsudon lo esperaba en su lugar habitual en la mesa, algunas bolsas de sangre también esparcidas sobre la mesa para su consumo. Volvió a mirar a su madre, preguntándose en qué momento comenzaría la bofetada verbal. No había recibido uno en años. Antes de que pudiera intentar abrir la boca, su madre simplemente lo abrazó por detrás, arrojando todo su peso sobre él. Ese fue el momento en que lo golpeó. Casi había muerto. Midoriya Izuku se había enfrentado a la muerte hoy a manos de un monstruo indiferente, un lunático furioso y un hechicero de barítono. Su cuerpo roto casi sin posibilidad de reparación. Su voluntad llevada al límite. Él, Midoriya Izuku, casi muere. Madre consolada. La matriarca está sufriendo. Proteger. Comodidad. A salvo. Nuestra guarida. Todos los momentos relajantes de hoy se olvidaron cuando Izuku se imaginó a sí mismo sin poder pararse del cráter donde casi se convirtió en puré de papas con sangre. Un Ter Instincts requería un acto de bondad, la acción nacida de su sentimiento más primario. Su amor por su madre. Se dio la vuelta y la abrazó con fuerza. Inko fue demasiado rápida en responder. Sus fuertes brazos envolvieron su delgado cuerpo, el vampiro dejó que su madre llorara en su pecho mientras ambos caían lentamente al suelo, con las piernas incapaces de sostenerse. Le tomó casi 2 horas calmar los nervios de su madre, la mujer negándose a dejar su lado. No se dijeron palabras, no había necesidad de ellas en este momento. Todo lo que su madre quería era estar segura de su presencia aquí, de su calidez. El vampiro estaba muy contento de brindarle a su madre el consuelo que necesitaba. Sus comidas favoritas en la mesa sin duda un recordatorio de que ella quería que él se quedara, y si pudiera quedarse con él para siempre, lo haría. Eventualmente, recalentaron y comieron la comida. La televisión era un ruido blanco, ni se preocupaba ni se molestaba con lo que estaba pasando en los canales. Sin duda estaban locos por la noticia del ataque, al igual que cuando se enteraron de que All Might sería profesor en la UA. Izuku ya podía imaginarse a los molestos reporteros tratando de interrogar a los estudiantes en las puertas de entrada de la escuela. Era alrededor de la medianoche cuando Izuku llevó a su madre a la cama, la mujer terminó durmiendo en el sofá donde habían estado juntos, simplemente apreciando la presencia del otro. Cerró la puerta de su habitación después de darle un beso en la frente a su madre, las lágrimas amenazaban con caer de sus ojos mientras observaba su rostro hinchado, sin duda por el llanto cuando recibió la llamada de la escuela. El vampiro regresó a la cocina y comenzó a lavar los platos. La actividad era relajante, la tarea monótona le servía de distracción para aliviar su mente del estrés. Estaba a medio camino cuando hubo algunos golpes en su puerta, haciendo que el vampiro dejara el fregadero y se dirigiera a la puerta principal. Apenas abrió la puerta, la persona que entraba en el apartamento hacía el trabajo por él corriendo a través de ella. Rápidamente atrapó el misil rosa que casi se estrelló contra su estómago, la puerta se cerró con la ayuda de un zarcillo de sangre que se formó rápidamente. Idiota. 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 Si Izuku no supiera nada mejor, juraría que Mei estaba haciendo su mejor impresión de una tsundere.
Sus brazos apretaron sus costados con una fuerza impresionante, el vampiro le pasó la mano por la espalda en círculos tranquilizadores mientras ella golpeaba suavemente su pecho con cada palabra repetida. Eventualmente se encontró de nuevo en el sofá, haciendo lo mismo que antes con su madre, excepto que era Hatsune. Olía más limpia que nunca. De hecho, no pudo detectar una mota de mugre o mancha aceitosa en su persona. Fue agradable, una elección diferente, pero muy apreciada. Enterró su nariz en sus mechones rosados, abrazándola mientras se recostaban en el sofá y se quedaron allí. Mei parecía empeñada en adherirse a él tanto como fuera posible, pegando su pecho al de Izuku, sus piernas enredadas en un lío de miembros. Él no trató de darle sentido a su murmullo actual. Sería imposible hacerlo, incluso con su oído mejorado. Saltó de un tema a otro, tratando de distraerlos a ambos de la inevitable conversación. El vampiro la empujó con la barbilla, haciendo que las pupilas en forma de cruz se enfocaran en sus ojos verdes. SHHH, ¿por qué no lo intentas de nuevo? Preguntó, sus ojos se relajaron mientras la miraba. Ella le dio un puñetazo en el abdomen y poco después hundió la cara en el hueco de su cuello. Traté de comunicarme con usted, pero su teléfono no respondía. Intenté todo, pero todavía no me respondió. Entonces, Majima Sensei de repente salió corriendo de la clase y nos dijo que nos quedáramos encerrados. Intenté piratear en los archivos de la escuela, pero la información se cortó. Solo descubrí que tu clase había sido atacada por villanos, y todavía no contestabas tu teléfono y estaba preocupado. Estaba preocupado de que hubieras muerto. Sé que eres fuerte, pero nunca has fallado en contestar mis mensajes de texto, así que estaba preocupado por ti, idiota. Izuku nunca había visto a Mei así, su voz sonaba tan frágil. Apretó su agarre sobre ella, haciendo que la chica también aumentara su agarre sobre su uniforme. Continuó pasando su mano por su cabello, convenciéndola para que se relajara. Por el resto de la noche, Mei continuó aferrándose a él como si fuera a desaparecer. Su agarre sobre su uniforme fue inquebrantable, su rostro aún enterrado en su cuello. El vampiro tarareó, el tono lento como para asegurarle a la chica que no se desvanecería o moriría si ella aflojaba su control sobre él. Ahora que tuvo tiempo de asimilar su imagen, se dio cuenta de que no vestía su atuendo habitual. Sus jeans estaban sueltos, el suéter beige también era 2 tallas más grande de lo que normalmente le quedaría. Sin herramienta o baratija en su persona, Mei se veía como una chica promedio. El himomántico agradeció el cambio, algo que no sucedía a menudo. Mei se negó rotundamente a dejarlo ir durante toda la noche. Decidió que se complacería en su deseo. Izuku. Ella lo llamó, con los ojos aún cerrados mientras absorbía el calor que emanaba de su forma. ¿Sí? Por favor, nunca me dejes. Su voz suplicaba con algo de desesperación, las manos agarrándose muy fuerte. Haré lo que quieras, solo no me dejes. Diseñaré mejores equipos, trabajaré para ti en cualquier momento, todo lo que quieras de mí es tuyo, solo no me dejes. Mei sonaba cada vez más desesperada con cada palabra. De repente, soltó su agarre de su uniforme, agarrando el cuello de su suéter y tirando de él hacia abajo para revelar su cuello y parte de su hombro. Puedes beber mi sangre cuando quieras. Seré tu bolsa de sangre personal. Solo quiero que nunca me dejes. Por favor, no mueras. Izuku podía sentir toda la desesperación en su voz, su corazón retorciéndose y tirando. Hunter Instincts estaban en silencio, dejando que el vampiro lidiara con los sentimientos en su soledad. Era su deber calmar la inquietud en el corazón de Mei, porque él había sido la causa de su dolor. Apoyó su cara contra ella, su frente pegada a ella. Te prometo que nunca moriré, Mei. Soy inmortal. Esperaba que las palabras calmaran parte de su inquietud. La niña asintió lentamente a sus palabras, pero sus manos todavía tiraron del suéter hacia abajo para liberar un espacio para su alimentación. Entonces bebe de mí. Por favor. Él le dio un pequeño asentimiento, acercándose lentamente a la piel expuesta de su cuello. El vampiro le dio a la zona unas cuantas lamidas, su saliva contenía la dosis habitual de agente anestésico, así como una pequeña cantidad de afrodisíacos mezclados en ella. La chica se estremeció cuando su lengua áspera recorrió su piel, la sensación solo aumentó cuando sus colmillos perforaron suavemente su piel.
Mei abrazó su cabeza, sus piernas se envolvieron alrededor de su cintura mientras efectivamente se pegaba una vez más a él. Una sonrisa apareció en sus labios, y toda la tensión y el estrés se desvanecieron lentamente mientras su chupasangre tomaba sorbos de su fuerza vital. Izuku nunca le haría daño, de eso Mei estaba segura. Siendo ese el caso, no estaba preocupada por dejarle así. Él había sido el único en mucho tiempo que se había tomado el tiempo para hablar con ella, para complacer sus pedidos egoístas y animarla a seguir su sueño. Su padre y su madre hicieron todo lo posible, pero estaban muy ocupados con su trabajo, y ella admitiría que no era la mejor persona en el tema de expresar sus sentimientos. Todos los demás tomaron distancia, observando su trabajo desde la distancia y ocasionalmente expresando asombro por algunas de sus obras. Nadie notó a Atsume Mei, notaron sus obras. Izuku había sido el primero en concentrarse por completo en ella, controlándola a ella y a su trabajo, sin quejarse ni pensar en ella como rara. Sabía que podía ser autoritaria, pero preocuparse por los pequeños detalles no era algo que quisiera hacer. Porque las cosas no podían ser simples como sus bebés. Izuku la entendió sin necesidad de expresarse demasiado. Él era Izuku. Eso fue suficiente para ella. Eso fue suficiente para que ella hiciera lo mejor que pudiera y hiciera cualquier cosa por él. Por lo tanto, ella se dejó a su cuidado, permitiendo que el estrés y el cansancio acumulados se desvanecieran, tal como lo hizo en la Tierra de los Sueños. Su toque cálido y agradable, la derretía como plastilina. A fin de la división del cielo. XXX. XXX. A la mañana siguiente, Izuku se despertó tarde por primera vez en años. Se tomó el tiempo para holgazanear en el sofá, disfrutando del peso de Mei sobre él. En algún momento de su sueño, cambiaron de posición y terminaron así. El vampiro no se preocupó por el tiempo, o había dado el día libre a los estudiantes, y estaba casi seguro de que las clases solo se reiniciarían el próximo lunes, lo que le daba mucho tiempo para descansar. Pasó la mayor parte de la mañana holgazaneando en el sofá, mordisqueando ligeramente el cuello de Mei como una broma. Incluso después de que su madre se despertó y lo revisó, él seguía acostado y relajado, la matriarca de la casa sonriéndole a su hijo. Pasadas las 10 fue cuando Izuku decidió levantarse, estirándose y dirigiéndose a su habitación. Escogió una muda de ropa limpia y se dirigió al baño, comenzando el proceso de quitarse el uniforme mientras caminaba por el apartamento. Finalmente en el baño, Izuku se quitó lo último de su ropa y giró la bañera para llenarla mientras se duchaba. Limpiándose lentamente, el vampiro disfrutó del tiempo en la seguridad de su hogar. Después de limpiarse a fondo, Izuku entró en el agua caliente de la bañera. El vampiro miró por encima de su mano derecha, apretando y relajando la extremidad. Sería difícil imaginar que esta era la extremidad que había sido cortada, considerando que no quedaba tejido cicatricial, diferente de su rostro. Trató de enorgullecerse de las marcas, las cicatrices son la prueba de tu resolución de proteger a alguien, o eso recordó la frase que dijo un héroe. Disfrutó su tiempo en la tina, el agua tibia relajando todo su cuerpo. Después de lo que calculó que fueron 10 minutos, se abrió la puerta del baño. Sus oídos captaron el sonido de los pasos, reconociéndolos como pertenecientes a Mei. Le tomó unos segundos más darse cuenta del hecho de que Mei había entrado al baño, el roce de la ropa le decía lo que probablemente la chica estaba tratando de hacer. Rápidamente se puso de pie, el agua salpicando mientras se dirigía a la puerta corrediza. Hola, Izuku, buenos días. Atsume abrió la puerta como si hiciera la cosa más natural del mundo, aturdiendo al vampiro mientras sus ojos la tomaban por completo. Estaba acostumbrado a muchas de las excentricidades de Mei, pero esta era una nueva experiencia para el vampiro. Tragó el nudo seco en su garganta, su corazón de repente latía mucho más rápido de lo normal mientras grababa la vista del cuerpo de Atsume en su cerebro y retina. Era regordeta, eso era obvio para cualquiera con dos ojos hábiles. Sin embargo, viéndola en carne y hueso, fue muy diferente. Sus pechos eran grandes y alegres, los pezones rosados e hinchados captaban su atención. Su estómago era delgado, un término medio perfecto entre musculoso y suave. Sus anchas caderas y piernas eran flexibles y exigían su atención. Sus labios carnosos y la pequeña mancha rosada fueron el golpe final al autocontrol del vampiro.
Lentamente se dirigió hacia la chica, sus ojos brillaban con un brillo carmesí mientras lamía sus colmillos. Compañero. Adecuado para nosotros. Tomarla. Nuestro. Se estaba convirtiendo en algo bastante común que Izuku estuviera de acuerdo con un Ted Instincts en algunos asuntos. Este era uno de ellos. Mei se preguntó por qué Izuku tardó tanto en saludarla, o por qué sus ojos de repente se pusieron rojos por su poder. O por qué estaba creciendo su pene. Y creciendo. Y creciendo. Creció bastante, se dio cuenta, ya que sus ojos nunca dejaron su cuerpo. ¿Estaba ella causando que él se volviera así? Ella sería feliz si él fuera feliz, así que ella misma se acercó a él. Izuku, resp. Su boca fue bloqueada por él, sus labios sellándose sobre los de ella con un calor que casi la abrazó. Fue agradable, como realmente agradable. Mei nunca imaginó que tener la boca invadida de esa manera se sentiría tan bien, y ya había besado a Izuku antes. Las veces anteriores fue gentil, sus atenciones coincidirían con su comportamiento habitual. Ahora, sintió como si una bestia hubiera tomado su lugar, el beso ahora más carnal y necesitado. Sus manos agarraron sus caderas y la acercaron, hasta que pudo sentir su miembro deslizándose entre sus muslos y tocándola y wow, eso se siente realmente bien. Mei soltó un gemido, uno acalorado, y sintió que su longitud comenzaba a balancearse hacia adelante y hacia atrás entre sus piernas. Un gemido salió de su boca, pero quedó sordo mientras él continuaba besándola. Ella trató de preguntarle qué quería hacer, pero una descarga de placer la cortó cuando su mano derecha ahuecó su pecho, pellizcando su pezón entre su pulgar y su dedo índice. Otro gemido la abandonó, su acción de deslizamiento aumentó en ritmo ayudado por una repentina humedad que comenzó a escaparse de ella. ¿Por qué estoy goteando aquí abajo? Sus piernas comenzaron a rendirse, la fuerza la abandonó cuando la bobina en ella comenzó a tensarse. Solo sucedió con Izuku, cuando comenzó a hacerle estas cosas, pero se sentía bien, demasiado bien. Sus manos se habían posado durante mucho tiempo alrededor de sus hombros, sus pechos presionando contra su pecho. Interrumpió el beso, permitiéndole a Mei tener algo de espacio para respirar. O eso imaginó, solo para que la bobina se rompiera repentinamente cuando Izuku le mordió el cuello con un mordisco húmedo. Sabía que tenía la boca abierta, pero se negaba a hacer ruido mientras cabalgaba sobre las olas de un fuerte orgasmo. Su mente se convirtió en papilla, un vacío que la dejó sin fuerzas. Lentamente los guió a ambos por el suelo mojado, su longitud aún acurrucada entre ella y palpitante, añadiéndose a la estática que sonaba en su mente como una zorra. La mente de Mei estaba llena de una sola cosa. Izuku. Hablando del vampiro, parecía que su hambre solo había aumentado. Sus ojos brillantes nunca perdieron su brillo, el poder sobrenatural detrás de ellos solo se hizo más fuerte cuando vio la imagen de Atsume. Hola, Atsume. La sangre que bombeaba en sus oídos entorpeció el sentido de Izuku, cualquier cosa que no fueran ellos dos en este momento fue ignorada, e Izuku estaba más que dispuesto esta vez a seguir su neblina roja. Sus ojos encontraron los de Mei, la pregunta silenciosa respondida por la sonrisa en sus labios. El vampiro acostó a la chica en el suelo y una vez más la besó, su miembro pinchaba su vientre y añadía fuego a su lujuria. Dejando sus labios, Izuku comenzó un lento camino de besos por el cuerpo de Mei, cada uno de los cuales le valió acalorados suspiros y pequeños gemidos de la niña. Él sonrió, agregando algunos mordiscos mientras bajaba. Unos cuantos besos en su cuello, mandíbula y luego entre el abundante valle de sus pechos. Comenzó a burlarse de Mei, sus manos jugaban y masajeaban los senos de la chica y llenaban el baño de ruidos lascivos. El vampiro estaba feliz de jugar una y otra vez con la tierna carne de su pareja, sus gemidos eran la mejor recompensa que podía obtener de la acción. Mezcló pellizcos y toques cuidadosos, sus colmillos solo mordisqueaban ligeramente la carne de Mei. La niña se sentía como si estuviera flotando. El suelo mojado estaba a punto de olvidarse, las atenciones de Izuku hicieron que la bobina se tensara de nuevo profundamente en ella, un calor se acumuló y un anhelo por él.
Su interior se sentía solo, haciendo que Mei se frotara las piernas mientras más y más de su humedad fluía libremente, su pecho le traía sensaciones constantes que encontraba agradables. Pero entonces, Izuku dejó de jugar con sus senos y no pudo evitar el gemido que la dejó. Abrió los ojos, sin darse cuenta del momento en que los había cerrado, encontrando a Izuku bajando más y más, reanudando su rastro de besos que dejaban a Mei con ganas de más y más. Él no siguió ningún patrón, los besos iban desde su vientre y estómago hasta sus caderas y luego sus muslos. Luego, la boca del vampiro se cernió sobre su feminidad, el tarro de miel se desbordó con otro tipo de néctar, uno del que el vampiro estaba demasiado dispuesto a beber. Mei apretó las piernas alrededor de su cabeza mientras Izuku metía la lengua dentro de ella, la sensación del cuerpo extraño dentro de ella era muy diferente a cualquier cosa a la que Mei estaba acostumbrada. Comenzó a lamerla lentamente, las manos que aún estaban a su lado agarraron su cabello mientras su espalda se arqueaba y Mei se quedó sin aliento mientras el vampiro continuaba jugando con ella. Izuku no era un experto en nada de esto, simplemente seguía sus instintos e intentaba lo que le parecía mejor a la chica. Cuanto más lamía, era recompensado con más de su néctar. El sabor de Mei era en su mayoría neutral, con un ligero sabor cítrico que hizo que Izuku usara su lengua para profundizar más y más dentro de la chica. También trató de jugar con la pequeña protuberancia rosada justo encima de su apretada entrada, mordisqueando suavemente alrededor de ella hasta que tocó la protuberancia encapuchada. Mei envolvió sus piernas con más fuerza que nunca alrededor de su cabeza, su boca se inundó con su sabor mientras más miel fluía de su olla. El vampiro fue libre de irse después de unos segundos, la chica cojeaba por el suelo, una sonrisa tonta fijada en su rostro, sus pupilas en forma de cruz se visquearon, completamente fuera de foco. Isuan. MMMHHMM. Isu, AHA. Mei no pudo formar una palabra completa, no le quedaba ni un gramo de fuerza en su cuerpo para hacer cualquier cosa. Trató de concentrarse en Izuku, sus ojos brillantes traicionando el hambre que estaba sintiendo, pero él la contuvo hasta que pudo verlo. Su cálido aliento mientras se acercaba a ella, robando otro beso de sus labios. Mei ya estaba en la nube 9. ¿Qué puede ser mejor que esto? Izuku. No puedo, Izuku. Mei el vampiro llamó su atención, cubriéndola con su cuerpo y pasando sus manos por su costado. Sintió que su vara tocaba la parte interna de su muslo, la gruesa vara se retorcía y goteaba en la punta mientras mostraba que él se sentía bien con ella. Lo quiero. Dámelo, Izuku. Su cuerpo estaba al ras y caliente ahogado casi insoportable. Su interior suplicaba ser llenado, su soledad la molestaba demasiado. Sus piernas lograron envolverse alrededor de su cintura, la respuesta a su silenciosa pregunta más que clara. El himomántico usó su mano derecha para alinear la punta de su miembro contra su raja húmeda, temblando por el calor de su tarro de miel. Lentamente, guiado por sus instintos, Izuku comenzó a perforar a Mei. Se le cortó la respiración cuando su barra comenzó a abrirse camino hacia el interior, la chica sintiendo cada centímetro que se clavaba en ella. Mei no sabía si se suponía que debía doler o no, pero en este momento la sensación no podía llegar lo suficientemente rápido. Ella lo quería, todo. Atsume levantó los brazos y abrazó al vampiro, ayudándolo a enterrar su longitud en ella. Ella lanzó un apasionado suspiro junto a su oído, estimulando aún más a Izuku. La besó de nuevo, las manos agarrando sus caderas y finalmente se envainó completamente dentro de ella. Mei estaba llena de su carne, el vapor del baño se asentaba sobre sus marcos para hacerlos brillar mientras la luz del baño se reflejaba sobre la humedad. Lentamente comenzó a salir de su raja húmeda, gemidos suaves y encantadores fueron su recompensa mientras las entrañas de Mei se enrollaban con fuerza alrededor de su eje. El vampiro gruñó por lo bajo, solo la punta de su miembro seguía dentro de Mei, solo para que una vez más se abriera paso dentro de ella. La niña inclinó la cabeza hacia atrás y se quedó visca cuando Izuku golpeó sus partes más profundas. Comenzó a moverse a un ritmo tranquilo, dejando que su interior se acostumbrara a su tamaño. Mei tomó la iniciativa esta vez, besándolo e intentando igualar el movimiento de sus caderas. Ocurrió el sonido húmedo de carne impactando carne, su miel desbordante ayudó a Izuku a aumentar la velocidad de sus embestidas.
Un olor lascivo emanó de los dos, provocando que el vampiro entrara en acción. El ruido de su encuentro físico se hizo más frecuente a medida que Izuku aceleró el paso, el placer se acumuló como un crescendo dentro de los dos adolescentes, los frenéticos gemidos de Atsume fueron silenciados por sus rudos besos. El vampiro siguió aumentando su ritmo, frotando todos los puntos dulces dentro del mecánico mientras ella se sonrojaba y gemía debajo de él. Isu, a, m h h h h h, Isu, q a, h m m m h. TTR, NOO, ISU, HHHHMMMM, parecía que el placer había hecho un cortocircuito en su cerebro, nada de lo que Mei intentaba decir era coherente. No es que el propio Izuku fuera mejor, parecía un animal mientras gruñía de placer. La chica sintió que el resorte dentro de su espiral estaba demasiado apretado, esta vez incomparable a las anteriores. Mei simplemente dejó que su cuerpo sintiera todo el placer, cada centímetro de la longitud de Izuku rozando sus entrañas con toda la pasión que solo él podía hacerla sentir. Siguió golpeando su parte más profunda, haciendo que Mei tuviera una sonrisa tonta en su rostro, su lengua colgando cuando una ola rodante se hizo cargo y su espalda se arqueó, liberándose por toda la longitud de Izuku. Mientras la estrechez de su omnipot aumentaba al máximo, el vampiro siseó entre dientes, logrando sacar su miembro de Mei antes de que explotara, cubriendo su abdomen y senos con su gruesa semilla. Su miembro bombeó las últimas gotas de semen, el vampiro resopló mientras se calmaba de su neblina de lujuria. La vista de Mei, cubierta con sus colores, hizo que la tarea fuera bastante desafiante. Se las arregló para controlar sus impulsos, observando a Mei recuperarse lentamente. Ella se apoyó en los codos, con la mano izquierda deslizando un hilo de su eyaculación que estaba manchando sus pechos. Sus dedos se abrieron, la chica observó el fluido espeso con la respiración contenida, su rostro sonrojado. El vampiro tragó saliva ruidosamente al ver a Mei llevarse la semilla a la boca, probándola debido a su curiosidad. Amargo, el sabor de Izuku, dijo Atsume, observando el líquido restante en su pecho y vientre. Izuku estaría mintiendo si dijera que la vista no lo animó a volver. Toc toc. Cariño, ¿has visto a Atsume-san? La cabeza del emamante se giró hacia la puerta, cuya velocidad pudo no haber roto una vértebra. Ah, no. Respondió, con el rabillo del ojo viendo a la niña a punto de responderle a su madre. Se le agradeció al cielo que entrenó hemomancia avanzada para ser precisos, un grueso zarcillo de sangre emergió de su brazo derecho y bloqueó la boca de la chica mecánica antes de que respondiera y los pusiera en una situación incómoda. Oh, entonces supongo que debe haberse ido a casa. Por favor, no te tomes demasiado tiempo en el baño, cariño. Oyó decir a su madre, esperando que su deslucida actuación la hubiera engañado. Retrajo el zarcillo de sangre, acercando a Mei con él. Apoyó la espalda contra la bañera, soltando una risa nerviosa. ¿Por qué no dijiste que estaba aquí? Su pregunta era genuina. Mei, no le demos más material de chantaje a mamá, ¿de acuerdo? Respondió, llevándola a descansar contra él, la mayor parte de su emoción se había ido. Si tú lo dices. Ella acarició su pecho, siguiéndolo mientras él abría el desagüe de su bañera y volvía a abrir la ducha. En su habitación, Midoriya Inko estaba acostada en su cama, leyendo un libro. Espera, los zapatos de Atsume-san todavía están en la entrada. El rostro de la matriarca se volvió carmesí lentamente cuando se dio cuenta de la razón de la tardanza de Izuku en el baño. XXX. XXX. El regreso a la escuela fue normal, nada fuera de lo común. Había algún que otro grupo de reporteros frente a las puertas de la escuela, deseosos de entrevistar a cualquier estudiante que pudieran, especialmente si pertenecían al 1A. Izuku se mezcló con la multitud, deseando evitar el reconocimiento de los medios. Estaba más interesado en los campos de entrenamiento de la escuela y la oportunidad de desarrollar los poderes restantes que había abierto. El fin de semana fue bastante productivo, lo que permitió a Izuku concentrarse en el cultivo. Y Mei. La mayor parte estaba en Mei. Resopló ante la broma interna, consciente del rubor que cubrió sus mejillas. El camino hacia su clase fue tranquilo, Izuku se tomó su tiempo para reunir el coraje para enfrentar a sus compañeros de clase.
Esperaba que nadie hubiera visto la exhibición en la USG, pero considerando que en ese entonces Bakugou, Kirishima y Todoroki estaban cerca, no tenía idea de qué esperar. Se sentía más seguro de sí mismo, pero se preguntó cuál sería la reacción de la gente cuando se dieran cuenta de que podía volver a colocarse en su lugar como una especie de muñeco infernal. Cruza ese camino cuando llegue el momento, Izuku, repitió el mantra en su mente cuando finalmente entró a su clase. E inmediatamente, muchas miradas fueron enviadas en su dirección. Izuku caminó hacia su lugar con la cabeza en alto. No se arrepintió de ninguna de sus acciones, y si la necesidad volviera a surgir, lo haría todo de nuevo. Uraraka e Ida estuvieron rápidamente sobre su mesa, la preocupación claramente pintada en sus rostros. Midoriya. Estábamos profundamente preocupados por tu bienestar. Cemento Sensei dijo que requerías atención médica. ¿Cómo te va? El discurso de Ida fue extremadamente rígido, pero hizo que Izuku esbozara una sonrisa perezosa, agradecido por el sentimiento. Izuku-kun, ¿cómo estás? Escuchamos que necesitabas que te llevaran a la enfermería y que estabas herido. La burbujeante morena se apresuró a cortar al adolescente más alto y su movimiento robótico. No es que ella fuera mejor, sus manos se balanceaban en amplios arcos mientras se preocupaba por él. Incluso intenté comunicarme con tu número un montón de veces, pero no contestabas. Oh, sí, tengo que elegir mi teléfono. Izuku se rascó la nuca, con una sonrisa incómoda en su lugar. Estoy bien, solo necesitaba descansar unos minutos en ese entonces. Y olvidé mi teléfono en mi disfraz en el autobús, gracias por recordármelo. Ida asintió vigorosamente con la cabeza, casi se le resbalan las gafas. Ya veo. Eso explicaría tu falta de respuesta. Muy bien, Midoriya-kun, te ayudaremos a recuperar tu teléfono celular. Colocó sus lentes en su lugar, satisfecho de poder ayudar a un amigo. Uraraka suspiró aliviada. Gracias a Dios que olvidaste tu teléfono en el autobús. Entonces, será fácil recuperarlo. Ella le sonrió, inclinando la cabeza hacia un lado. Gracias a Dios que no me bloqueó en SNC. Susurró para sí misma. Su tono lo suficientemente bajo como para que solo ella pudiera escuchar. O eso creía ella. Se guardaría esa pequeña información para sí mismo. Al grupo pronto se unió Tokoyami, el adolescente con cabeza de cuervo, saludando a los otros dos con un simple asentimiento antes de mirar a Izuku. Saludos, compañero habitante de la oscuridad. Dark Shadow insiste en que te las arreglaste para volverte más fuerte sobre nuestras tribulaciones pasadas con los malvados malhechores que se atrevieron a invadir nuestras instalaciones de entrenamiento. Debo preguntarte, amigo mío, si la afirmación es cierta. Tokoyami se sentó en una silla cercana, ignorando la cara que hizo Ida ante su mala conducta. Izuku le dio al cuervo adolescente una sonrisa pensativa antes de responder. Supongo que todos aprendieron algo de la invasión de la USG. Logré aprender bastante de eso. Respondió el vampiro. Tokoyami también tomó una pose pensativa, su determinación reunida. El adolescente oscuro siguió. Supongo que las cicatrices también son una lección. Cuando lo mencionó, los otros dos se confundieron en cuanto a lo que estaba insinuando. Izuku simplemente señaló su rostro, trazando con el dedo una de las líneas aleatorias que cruzaban su rostro. Los de Ida y Uraraka se ensancharon cuando finalmente notaron el tejido dañado. Fue algo cómico, ya que el propio Izuku olvidó la mayor parte del tiempo que las líneas tenues estaban allí en primer lugar. Amigo, deseo pedirte algo. Si es posible, ¿podrías ayudarme a entrenar? He encontrado algunas barreras al tratar con Dark Shadow y deseo tu ayuda. Las notas teóricas que me mostraste en ese entonces eran también muy interesantes. ¿Me ayudarías? Preguntó Tokoyami, la solicitud atrajo los ojos curiosos de algunos otros compañeros de clase. Izuku logró sentir la mirada de Yaoyorozu, Kyouka, Kirishima y Todoroki sobre él, haciendo que el vampiro se preguntara si ellos también querían preguntarle algo. El himomántico abrió su mochila y sacó el cuaderno que escribió sobre la clase, Teoría y usos peculiares de 1A. Pasó algunas páginas, deteniéndose cuando llegó a las dedicadas a Tokoyami y su peculiaridad. Si Izuku pudiera trabajar y desarrollar True Ancestor, podría ayudar a su compañero de clase. Además. Claro, puedo ayudarte con eso.
Solo necesitaré unas pocas pintas de tu sangre. Izuku le pasó el cuaderno a su amigo de cabeza negra. El adolescente miró las notas, Dark Shadow salió de su estómago y también leyó el trabajo del vampiro. Solo unas pocas pintas. Mientras no hagas ningún ritual de sangre, lo encuentro razonable. Tokoyami respondió, sorprendiendo a todos los estudiantes cercanos. ¿Estaba bien con que Izuku le sacara sangre? ¿Por qué? Esa era la pregunta que rondaba por la cabeza de muchos de los jóvenes. No es que a Izuku o Tokoyami les importara. ¿Cómo ustedes dos encuentran este intercambio normal? Iida le gritó al dúo, haciendo que los adolescentes giraran la cabeza en sincronía para mirarlo. Soy un vampiro. Somos habitantes de las sombras. Eso no explica nada. Siéntate ya. La voz molesta de la profesora del 1, cansinamente resonó en la habitación. Incluso Izuku se sorprendió al ver que Aizawa ya había regresado. La mayor parte de él. El maestro estaba envuelto en una tonelada de cinta médica, solo su brazo derecho había escapado intacto. Iida hizo una reverencia y se disculpó, apresurándose a regresar a su lugar. Izuku permitió que Tokoyami tomara su cuaderno, ignorando las miradas persistentes de 5 de sus compañeros quemando su espalda. Iida y Uraraka fueron los más obvios, sin siquiera tratar de ocultar su preocupación y sorpresa por todo. A los otros no los rastreó, ya que Aizawa lo estaba mirando y analizando algo. Tal vez él también notó las cicatrices. El vampiro asintió con firmeza al profesor. Estoy bien, elijo esto. Meros riesgos de la profesión de héroe. El maestro simplemente frunció el ceño. Todos ustedes sobrevivieron muy bien a su encuentro contra villanos reales. No importa si alguien más dice lo contrario, hicieron un gran trabajo. Las palabras de aliento provenientes de Aizawa eran raras, por lo que los estudiantes estaban emocionados por lo que vendría de él. Sin embargo, no dejen que eso se les suba a la cabeza. Todavía hay mucho que pueden aprender, y los desafíos por venir son difíciles. Recuerden el lema de nuestra escuela y superen. El festival deportivo de la escuela está a un mes, mucho de tiempo para que todos ustedes se preparen. La clase tomó las palabras de su maestro de salón, recordando que UA todavía era una escuela. Una escuela de héroes, pero una escuela al fin y al cabo. Los desafíos apenas comenzaban. Al menos ahora Izuku tenía un compañero de entrenamiento y un nuevo poder posible para desbloquear. Él sonrió. Le pican los colmillos. Sangre para el dios de la sangre de Ryujin Mao. Descargo de responsabilidad. No tengo nada. Capítulo 12. Set creciente segundo. La tarde se iba asentando, el sol pintando el horizonte en hermosos tonos anaranjados. En el área de la playa de Dagobah, hubo algunas personas que comenzaron a volver a visitar la playa. Recientemente se había puesto bajo vigilancia privada, pero aún estaba abierto para que el público lo visitara. Lo cual hicieron, ya que se había convertido en un lugar bastante agradable desde que se limpió de forma anónima la mayor parte de la basura que solía contaminarlo. Todavía había algún que otro refrigerador o accidente automovilístico, pero parecían estar desapareciendo para siempre. El hecho de que la policía hubiera estado haciendo patrullas más frecuentes sobre el área también pareció ayudar. Los héroes no fueron de mucha ayuda, muchas otras cosas podrían generar muchos más ingresos y dinero en efectivo que la limpieza voluntaria del lugar. No es que a Izuku le importara hacer la rutina de limpieza ocasional. Después de todo, era su propiedad. Revisar el espacioso terreno era una de las razones por las que estaba aquí actualmente, pero lo más importante, era su lugar de entrenamiento. Como era propiedad privada, podía hacer uso de sus poderes sin ser amonestado por ello. El vampiro tenía algunos contenedores de envío estacionados. Equipo que había comprado de Island para ayudar a desarrollar el lugar. De los 5 contenedores de 20 pies que hay allí, solo uno era importante para él en este momento. El que contiene una gran cantidad de equipo de entrenamiento, para el que Izuku tenía muchos planes. Las puertas de la caja de metal se abrieron, lo que le permitió a Izuku guardar sus útiles escolares y cambiar su atuendo a algo más amigable con el ejercicio. Después de que terminaron las clases, el vampiro había decidido que si iba a ayudar a su amigo de cabeza negra, tendrían que empezar de inmediato para obtener los mejores resultados posibles.
El Festival Deportivo de la OA fue un evento que no se podía subestimar. Había superado los Juegos Olímpicos por una razón. Por lo tanto, el himomántico decidió que sería mejor para él aprender pronto con qué estaba trabajando. Izuku revisó la hora en su teléfono, contento de recuperarla, esperando la confirmación de que su amigo había obtenido el permiso de sus padres para llegar a casa un poco más tarde de lo habitual. Inko-mama también fue advertida a tiempo, de lo contrario, el vampiro sufriría la ira de los cielos. El adolescente de cabello verde comenzó a estirarse, revisando lentamente todo el líquido vital dentro de su cuerpo. Había estado minando lentamente las resistencias de los otros factores peculiares dentro de su torrente sanguíneo, dos más ya se sometían a su voluntad. Absorción de impacto del Nomui Warp del villano llamado Kurohiri habían sido descifrados, su sangre finalmente decodificó sus factores y le permitió a Izuku comprender su funcionamiento interno. Mientras procedía a hacer flexiones, el vampiro cerró los ojos y permitió que su mente vagara profundamente dentro de sí mismo. Crimson tiñó lentamente su visión, antes de que todo a su alrededor fuera una oscuridad turbia. Estaba dentro de las capas más profundas de su mente, el lugar donde enjauló a la bestia interior. Dos rubíes lo miraron desde el interior de la nada negra, el conocimiento que había adquirido de los dos factores peculiares. Las esferas brillantes de color rojo comenzaron a mezclarse con su fondo negro, tiñendo lentamente el lugar de carmesí. A medida que el interior de su mente comenzó a pintarse, Izuku comenzó a descubrirle los secretos. La simplista absorción de impactos era solo eso. Sus efectos fueron fácilmente simulados dentro de su cuerpo, sus músculos comenzaron a mutar para adaptarse a su nueva mejora. La asimilación completa de los efectos necesitaría unos días más, pero Izuku podría decir que había dominado los efectos adquiridos de este poder. Sin embargo, reflexionó en su cabeza mientras trataba de dar sentido a lo que compuso Warp. Una mirada simplista a la peculiaridad solo significaría eso, un poder para transportarse a diferentes ubicaciones. Sin embargo, el factor peculiar que corría en su torrente sanguíneo era mucho más que eso. Parecía fabricado, casi como si uno hubiera desarmado la peculiaridad original y luego la hubiera modificado a una cantidad obscena, cosiéndola a la fuerza y llamándola un día. El cuerpo del vampiro estaba tratando de encontrar una manera de simular los efectos, pero todavía parecía haber algo de misión en la ecuación. Casi como si Izuku necesitara otro factor peculiar para estimular Warp en la sumisión total. Incluso cuando estás completamente cultivado de esta manera, ¿todavía quieres resistir, eh? El trato al cultivar peculiaridades complejas era tiempo, paciencia y factores de peculiaridades más simples para arrojar. Casi como subir de nivel a un personaje en un juego de rol. Bastante la comparación, ¿verdad? Resopló en su mente, resurgiendo de su mente. El vampiro terminó su calentamiento, aplaudiendo para quitarse la arena de la playa. Una vez más revisó su teléfono y encontró un mensaje de Tokoyami que decía que el adolescente estaba cerca. No había pasado mucho tiempo desde que Izuku había estado en su cabeza, por lo que el vampiro respondió que estaba esperando. Guardando su dispositivo en el bolsillo, el adolescente de cabeza verde comenzó a tirar de las cuerdas disponibles de Warp. Los engranajes dentro de su sangre comenzaron a funcionar, lo que le permitió a Izuku sentir que su poder llenaba el factor de peculiaridad. El vampiro se estremeció cuando comenzó a sentir que algo diminuto salía de cada poro de su piel, sus ojos captaron la niebla parecida al humo que comenzó a manifestarse a su alrededor. ¿No es esto interesante? Él sonrió, mirando fijamente la parte superior del contenedor abierto frente a él. Izuku tiró con cuidado del nuevo poder activo, sintiendo que se doblegaba a su voluntad. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Fijó su postura, sin saber qué esperar. Al contrario de su mente activa, Hunter Instincts parecía tener una buena idea de qué hacer, ya que sintió que la respuesta flotaba en su mente con el fantasma de un susurro. Paso flash. Una flexión de sus piernas e Izuku se encontró con la puerta derecha del contenedor, emitiendo un ruido sordo cuando golpeó con toda su fuerza. Después de unos segundos, cayó al suelo arenoso, molesto por su nariz ahora rota. No es lo que esperaba, podría ser peor, supongo. Murmuró para sí mismo, agradecido de haber chocado contra la puerta de metal.
Sería bastante malo si, por ejemplo, se teletransportara dentro del metal. Tal como estaban las cosas, no se teletransportaría a ningún lado en el corto plazo. A lo sumo, fue una actualización de su técnica original, ya que sintió que había ido varias veces más rápido que su velocidad anterior más rápida. Y no había tensión en los músculos de sus piernas. Era más rápido y consumía menos energía que Flash Step. También me sentí un poco más ligero, pero supongo que tiene que ver con el hecho de que el poder original era una especie de teletransportación. Dado que es una actualización de otra de mis habilidades, supongo que es necesario otro nombre nuevo. Supongo que Blink será un buen nombre para él. Fui más rápido incluso que mis ojos, un movimiento de ruptura más rápido que la vista. Antes de que tuviera más tiempo para probar, los oídos del vampiro captaron el sonido de la arena que se movía, los pasos de su amigo alertaron a Izuku de su presencia acercándose. No es que disuadiera al vampiro de su línea de pensamiento actual, incluso con la espalda apoyada en la arena, los brazos cruzados en una forma pensativa. Esa es una pose bastante interesante para reflexionar, mi camarada, pero como compañero observador de Abyss, es mi deber advertirte que tu apariencia puede ser considerada extraña para aquellos no iniciados entre nuestro grupo. La voz profunda de su amigo hizo que Izuku mirara en su dirección y encontró a un Tokoyami Fumikage caminando hacia él, vestido con un traje de rastreador. Izuku se levantó con una voltereta rápida, estirando el cuello hacia un lado mientras levantaba una mano para saludar a su amigo. Hola Tokoyami. No hace falta decir que el adolescente de cabeza de cuervo tenía curiosidad sobre el método de entrenamiento que su amigo consumidor de sangre le presentaría. Dark Shadow ha sido bastante incesante en su búsqueda de mejorar, por lo que convencer a mis figuras paternas de mi entrenamiento ha fluido sin problemas, amigo mío. Podemos comenzar ahora mismo si te complace. La peculiaridad del adolescente se manifestó desde su abdomen, dando un pulgar hacia arriba al vampiro. Aye señor. Izuku sonrió ante la vista, lo suficientemente cómodo como para mostrar completamente los colmillos blancos perlados en su boca. Bueno, entonces no lo decepcionemos, ¿verdad? Exclamó, cerrando su puño derecho con entusiasmo. Recuerdo tus parámetros físicos de las pruebas de peculiaridad con Aizawa-sensei. ¿Esos cambiaron? Al recibir un movimiento de cabeza negativo de Fumikage, Izuku sacó su teléfono y comenzó a escribir. Necesito que me digas exactamente lo que puedes hacer en este momento. Cualquier cosa y todo lo que te venga a la mente será de ayuda, ya que con eso puedo armar un horario de entrenamiento que no entorpecerá tu día a día en la escuela. Ni te dejará dolorido para el día de la fiesta. El vampiro explicó su razonamiento al adolescente azabache, haciéndolo asentir en comprensión. Ya veo. Bueno, me falta algo en el departamento físico. Dado que Dark Shadow puede actuar como mi fuerza, dejo la mayor parte del trabajo pesado para él. Su poder aumenta en proporción a las sombras que nos rodean, mientras que nuestra fuerza disminuye mientras se expone a la luz. Tokoyami continuó explicando su poder mientras Izuku le indicaba que hiciera algunos estiramientos. El vampiro anotó todo y comenzó a analizarlo, mientras ayudaba al adolescente de cabeza negra con su ejercicio. Nada demasiado agotador, solo unos pocos ejercicios de calistenia para empezar. El sol se hundió por completo y las luces alrededor de la playa se iluminaron, el crepúsculo una hermosa vista. También pareció tener un efecto en Fumikage, ya que parecía recibir un segundo aire. Casi me olvido de mencionar, pero a medida que Dark Shadow se vuelve más fuerte, también se vuelve más desobediente. Puede ser bastante difícil encontrar el equilibrio entre nuestra fuerza intoxicante y el salvajismo. Casi como para acentuar ese mismo hecho, la masa consciente de sombras se formó detrás del adolescente, cruzando los brazos y burlándose del dúo. ¿Qué saben ustedes, punks, sobre el poder, Váyanse. Izuku tenía una sonrisa incómoda mientras observaba la peculiaridad rebelde mirarlos desde arriba. No era algo que esperaba, el cambio de humor de la sombra viviente, normalmente agradable, para volverse tan hostil. ¡Claro! Tokoyami, ¿sabes alguna arte marcial o has practicado algún tipo de defensa personal? Izuku tenía algunas ideas que quería probar, pero primero necesitaba estar seguro de algunas cosas. El otro adolescente negó con la cabeza. Un descuido en mi juicio, amigo mío, no conozco los caminos del guerrero.
Dado que dependo más de Dark Shadow, la lucha está fuera de mi experiencia. Fumikage admitió, un poco avergonzado de sí mismo. Izuku negó con la cabeza, saludando al adolescente. No es un problema, significa que podemos iniciarte correctamente en algo sin malos hábitos. Izuku señaló, sacando un zarcillo de sangre de su palma en forma de maniquí. Sería ideal que tuvieras algo extra en caso de que no puedas usar tu Kirk por la razón que sea. No digo que sea malo especializarse en el combate Kirked, pero no sabes lo que te encontrarás ahí fuera. Un as en la manga nunca es una mala idea. El vampiro se frotó el hombro izquierdo como si masajeara una vieja herida. Tokoyami asintió a su declaración, consciente de su mal hábito de confiar demasiado en su peculiaridad. Dicho esto, no podemos revisar exactamente la forma en que estás acostumbrado a usar tu peculiaridad en un periodo de tiempo tan corto. Pero dejemos eso por un tiempo, déjame ver cómo peleas. Dijo Izuku, poniendo en acción sus guanteletes de sangre. El líquido vital cubrió los brazos del hemomántico, quien fijó su postura para la lucha. Tokoyami inclinó la cabeza hacia un lado. Mi amigo. La confusión era clara en el rostro del adolescente. Verte pelear me permitirá ver las fallas existentes en tu estilo de pelea, además de permitirte practicar el control sobre Dark Shadow mientras está en su estado de poder. Incluso si es desobediente, no veo que desee perder un luchar, ¿o me equivoco? Izuku preguntó tanto al adolescente como a su peculiaridad, el monstruo sombrío flexionando sus garras y extendiéndose para atacar al vampiro. Maldita sea, no perderé. Vamos ya, Fumi. Tenemos que patearle el trasero. La peculiaridad arrastró a su usuario a la pelea, el adolescente no pudo hacer mucho más que seguir su peculiaridad. Izuku se agachó bajo el golpe de la garra con las dos manos, respondiendo con un puñetazo bajo en el estómago de Tokoyami. El cuervo adolescente retrocedió, la sombra viviente unida a él gruñendo ante la debilidad de su anfitrión. No es que Izuku les permitiera retirarse, persiguiendo al dúo y lanzando un gancho ascendente hacia el monstruo de las sombras. La peculiaridad aturdida, Izuku rápidamente se acercó al anfitrión, con la mano derecha blindada en una forma plana lista para atacar a Tokoyami. El vampiro se detuvo justo antes de tocar el cuello de su amigo, su otra mano protegida se elevó para proteger a Izuku del golpe de martillo que vino de la peculiaridad de la sombra. Parecía que Izuku no se vio afectado por la fuerza del golpe, el vampiro no se veía peor por el desgaste. Mi victoria. Si yo fuera un villano, tu cuello ya estaría abierto. Izuku declaró, los más mínimos indicios de un tenue brillo en sus ojos. Dark Shadow retrocedió, claramente no contento con la captura de su anfitrión. Si el humano pudiera mantenerse al día con su asombroso poder, no necesitaría contenerse tanto. El propio Fumikage tenía un poco de sudor corriendo por un lado de su cabeza, consciente de que su derrota había sido mucho más rápida de lo que esperaba. Que no pudiera controlar su peculiaridad como quería también podría tener un efecto, ya que el sol se había puesto y Dark Shadow había obtenido un aumento exponencial de poder. El vampiro hizo que sus guanteletes fueran fluidos, el líquido vital se convirtió en una amalgama de zarcillos que capturaron la masa de sombras y la llevaron a la arena. Más luz sobrenatural fluyó de los ojos del hemomántico, los ojos carmesí de Izuku miraban las manchas amarillas de la peculiaridad sensible. No te adelantes, ser de la sombra. Tú y tu anfitrión deben estar en sincronía, de lo contrario, el resultado de estos combates nunca cambiará. Tu aumento de poder gracias a la noche no es motivo de arrogancia. La voz de Izuku se profundizó mientras miraba la masa viviente de oscuridad, la peculiaridad le devolvía la mirada. Gruñidos comenzaron a acumularse en la parte posterior de la garganta del vampiro, el zumbido bajo similar al de una bestia salvaje. La peculiaridad consciente trató de zafarse de sus límites de sangre, encontrando inquietante la creciente intensidad de los ojos carmesí. Qué irónico, por el capricho que le dio vida a las sombras, tener miedo de un habitante de ella. En cualquier caso, Dark Shadow asintió al vampiro, ya que no deseaba molestarlo más. Que manos fantasmales parecían estar invadiendo su mente no tenía nada que ver con eso, Dark Shadow no tenía miedo de ningún manipulador mental. Aunque, no deseaba que uno probara sus trucos en sí mismo. Así señor, pero, ¿no ha terminado?
Fumikage finalmente tuvo un mayor control sobre los poderes de las sombras dentro de su cuerpo. Dark Shadow cedió su control al anfitrión. El adolescente agradeció a su amigo por la intervención, y Izuku lo rechazó. Gracias, amigo mío. A veces se vuelve demasiado difícil domar mi oscuridad, su poder se amplifica demasiado. Izuku negó con la cabeza a su amigo de cabeza de cuervo. No, eso no es todo. El vampiro fue al contenedor abierto y buscó 3 botellas de agua, ofreciéndoles a su compañero de clase y a su peculiaridad los refrescos. Sé que a veces tu peculiaridad puede tener una gran influencia sobre ti. Tuve una buena cantidad de momentos con Troe Ancestor, pero parece que algo anda mal entre ustedes dos. Fumikage miró hacia un lado, encontrando que su botella de agua de repente era demasiado interesante. La oscuridad viviente que estaba sobre él abrió su propia botella, vertiendo el contenido sobre sí misma y luego sacudiendo el agua como un pájaro cuando se baña. Fumi es un cobarde. Sombra oscura. No me llames sombra oscura, Fumi. Shadow Dweller vio directamente a través de ti, y no necesitaba tener un grado de psicópata. Shadow Dweller, a Fumi le importa demasiado lo que otros dicen sobre nosotros. Dice que no le importa, pero no lo soltará cuando seamos poderosos. La peculiaridad despotricó, aumentando de tamaño a medida que pasaba el tiempo. La agresión comenzó a filtrarse en su voz, la sombra viviente luego señaló con un dedo el pecho del cuervo adolescente. Si tan solo lo soltaras, podríamos hacer estragos libremente. Haz que teman nuestro poder. Tal comportamiento no es heroico. No necesitamos convertirnos en monstruos, como ellos quieren que seamos. No puedo ceder a los susurros de la oscuridad. Tokoyami sorprendió a Izuku cuando el adolescente y su peculiaridad parecían estar al límite debido a algo. No es que Izuku no pudiera entender las razones de su conflicto. Las peculiaridades relacionadas con Dark generalmente traían una buena cantidad de problemas para sus usuarios, considerando la visión social sobre los poderes. Además de eso, estaba el hecho de que la química cerebral de las personas con tales poderes generalmente impulsaba la agresión y la intriga, siendo el propio Izuku la prueba de ello. Izuku podía relacionarse y comprender por lo que Tokoyami podría estar pasando, ya que también tenía fuertes restricciones sobre sus poderes. Si tuviera que explicar la naturaleza de sus poderes a alguien que no se dejó engañar por la novedad de su peculiaridad vampirismo, tal persona podría asociarlo inmediatamente con un monstruo. El vampiro no negó ese hecho. Con toda honestidad, Izuku ya había adoptado esa naturaleza de su peculiaridad. Reconoció la existencia de la bestia interior y la encerró tras las rejas de la fuerza de voluntad. Era una parte de él, y la peculiaridad misma podría ser consciente de que era peligroso. Izuku lo liberaba de vez en cuando, atendiendo sus necesidades. No, atendiendo a sus oscuras necesidades. Pero suficiente sobre él, quería ayudar a su amigo, Tokoyami. El vampiro llamó la atención de su compañero de clase. ¿Recuerdas lo que dije en el viaje a la USG? Fumikage y su peculiaridad se volvieron pensativos, la masa viva de sombras disminuyó lentamente de tamaño. El adolescente miró a Izuku. Lo recuerdo, por eso quería pedirte ayuda. Tú, mi amigo, pareces tener una idea de cómo lidiar con tu oscuridad mejor que yo. Yo solo, es difícil hablar de eso. El pelinegro bajó la cabeza, haciendo que su peculiaridad se burlara de él. Izuku miró a la oscuridad viviente, el capricho mirando hacia el otro lado para evitar los ojos del vampiro. No diré que lo que funciona para mí podría funcionar para ti, cada persona tiene sus propios desafíos y sus luchas. Sin embargo, diré esto. Tu peculiaridad es maravillosa. Entiendo el desafío con pensamientos violentos y deseos oscuros, pero tú resistir eso o usarlos de manera productiva es prueba de tu valía, Tokoyami. Dijo el vampiro, ofreciendo su mano al adolescente. Cuando me sentía deprimido y me preguntaba si realmente merecía todo lo que tenía, alguien me dijo esto. Ya eres un héroe. Liberar tu oscuridad está bien. Aceptar esas emociones es uno de los pasos para controlarlas. Nunca te descuides. Sé que serás un héroe increíble, Tokoyami. Midoriya, pero mis deseos internos son de destrucción, no quiero convertirme en un monstruo, dijo Fumikage, mirando fijamente su mano.
Dark Shadow estaba justo detrás de él, casi como si el capricho estuviera juzgando qué palabras dejaría el adolescente. Lo que está mal es que te conviertas en su monstruo. No sé quién te dijo que, Tokoyami, pero esas palabras solo te definen tanto como les permites a ellas también. Conviértete en lo que quieras ser. A veces, un monstruo es justo lo que se necesita para salvar el día. Izuku dijo con un tono ligero, los colmillos reflejaban la luz de los reflectores cercanos. El cuervo adolescente parecía como si hubiera sido golpeado. Lentamente dejó que una sonrisa se asentara en su pico. Qué patético de mi parte, revelar mis secretos y problemas a un amigo así, gracias, Midoriya. Fumikage bajó la cabeza hacia el vampiro. Dark Shadow todavía parecía querer arrasar, pero se contuvo por ahora. Izuku le sonrió a su amigo. Las cosas se han puesto bastante cursis, ¿no? Vamos, sigamos entrenando. La cara de traición en el rostro del cuervo adolescente fue todo un placer para el hemomántico. No pensaste que habíamos terminado por hoy, ¿verdad? La oscuridad viviente se rió de buena gana, preparándose para otra ronda. Fumi estaba teniendo un momento totalmente emotivo allí, Shadow Dweller. Sombra oscura. XXX. XXX. Para todos los alumnos de la UA, las clases continuaron a su ritmo habitual. Ni qué decir tiene que todos los que querían participar en el festival se estaban preparando, trabajando en sus especialidades. Las tensiones aún eran bajas, aún quedaban 2 semanas hasta el día legendario. En la clase heroica 1A, esta tensión se podía sentir bastante temprano. Eran el tema candente de la escuela, los estudiantes que habían sobrevivido al ataque de un villano. Las expectativas eran altas para la clase, y los estudiantes demostraron que entendían ese hecho. El estado de ánimo serio era obvio en los pesos pesados de la clase. También había algo que estaba llamando la atención de la clase. Midoriya Izuku, el vicepresidente de la clase, parecía ser un misterio que nadie podía entender. Era un adolescente tranquilo, pero su presencia no podía ser ignorada, al menos para sus compañeros no estaba disponible tal posibilidad. La peculiaridad del adolescente no se conocía exactamente, pero tenía que ver con la sangre. Su sangre para ser necesaria. Se había llamado a sí mismo vampiro, y muchos pensaron que era una broma, algo para iluminar el ambiente a su alrededor. Ahora, la nube de dudas se extendió entre algunos de los adolescentes de la clase. El vampiro residente era poderoso, eso no cabía duda. Luego de los hechos de la USG, algunos de sus compañeros desearon saber más sobre él. O al menos ella también lo deseaba. Yaoyorozu Momo quería agradecer al adolescente por sus esfuerzos. Él personalmente la había salvado a ella y a Kyoouka, saltó para ayudar a Isawa Sensei sin que nadie se lo pidiera e incluso después de su brutal paliza a manos de un enorme villano, el vampiro se negó a quedarse quieto, ayudando a All Might antes de que llegaran los otros prohéroes. Lo había visto todo desde la seguridad de sus binoculares, pero aún así la vista logró que se le revolviera el estómago. Ninguna persona normal podría regresar después de eso. Sin embargo, como una contradicción al sentido normal, Izuku lo había hecho, actuando como el héroe perfecto en el que todos deberían esforzarse por convertirse. Sus acciones fueron heroicas y correctas. Entonces, ¿por qué Momo no podía dejar de temblar cuando miraba en su dirección? Incluso había intentado hablar con Hiro al respecto, con la esperanza de que hablar al respecto la ayudaría a calmar sus sentimientos y hablar con el adolescente. Su amiga había sugerido simplemente hacer eso, ir directamente al vampiro y hablar con él. Era una idea simplista. Rasgando la curita de una vez, para que pudiera olvidarse de todo y volver las cosas a la normalidad. La hija de Yaoyorozu no se dejaría intimidar simplemente por un chico. Por lo tanto, después del final de las clases de hoy, ella y Kyoouka hablarían con él y agradecerían al vampiro residente por sus esfuerzos para rescatarlos. Después de que sonó la última campana, miró a su amigo rockero, Hiro puso los ojos en blanco y asintió con la cabeza. El dúo se giró para buscar a Izuku, pero ya no estaba en clase. Esa era otra cosa sobre él. En el momento menos esperado, pareció simplemente desaparecer de la vista. Estaba aquí hace un momento. Momo exclamó, mirando a los demás compañeros de clase y esperando una respuesta a su pregunta silenciosa. ¿Izuku-kun? Sí, él hace eso.
Creo que podría estar en Dagobah Beach, ahí es donde dijo que estaba entrenando. Uraraka Ochako, una de sus compañeras de clase, respondió. ¿Por qué está entrenando allí? Preguntó Hirou, aparentemente más interesado en su teléfono que en la respuesta a su pregunta. Uraraka buscó en su mochila escolar por unos momentos, sacando su teléfono. Dijo que tenía permiso para entrenar peculiaridades allí, algo sobre propiedad privada. Visité allí una vez, es súper ordenado. La playa es hermosa. Eso solo generó más preguntas dentro de la cabeza de Momo. ¿Cómo podría Izuku tener permiso para entrenar su peculiaridad en la playa? ¿Terreno privado? Una persona simplemente no puede ser dueña de una playa. ¿Podrían? Si no me equivoco, él también está ayudando a Tokoyami-kun con su entrenamiento. Le pregunté si podía ir yo también, pero he estado un poco ocupado. Ochako explicó con una sonrisa amable. Yaoyorozu soltó un suspiro decepcionado. Su amiga Pang negó con la cabeza hacia un lado, tocando ligeramente a la chica más alta en el hombro. Vamos, Yaomomo, solo tenemos que ir a la playa entonces. Dijo Kyouka, señalando la puerta corredera de su clase. Momo asintió, buscando su teléfono en su mochila escolar. Escribió en él y luego volvió a guardar el teléfono en su bolso. De inmediato entonces, he llamado para que nos lleven. La chica habló normalmente, haciendo que Kyoka mirara interrogativamente a Momo. Dicha chica solo sonrió mientras el dúo se dirigía a las puertas principales de la escuela. Ni qué decir tiene que la rockera se quedó boquiabierta cuando una limusina negra los estaba esperando para llegar. Sintió las miradas de algunos de los otros estudiantes, sus murmullos hicieron que la chica se sonrojara de vergüenza. Yaomomo, no podrías haberme advertido primero sobre la limusina. Hirou susurró / gritó a su amiga, levantando su bolso hacia su cara con una mano, la otra girando nerviosamente uno de sus auriculares. Yaoyorozu miró a su amiga y descubrió que la reacción del rockero era extraña. Luego miró como si la comprensión la hubiera golpeado. ¿No es esto lo suficientemente adecuado para que visitemos a un compañero de clase? Le pedí a mi padre el auto menos expuesto, debería haberlo sabido mejor. Ella negó con la cabeza, decepcionada por su falta de previsión. Hirou, por otro lado, tenía la boca abierta. ¿Este es el auto menos expuesto? Rápidamente, el punk disuadió a su amiga de su idea. De ninguna manera. Esto está bien. Realmente está bien. No pidas otro. Momo miró con curiosidad a la chica a su lado. ¿Estás seguro? Puedo llamar a otro vehículo, no tardará mucho en llegar aquí. La niña rica preguntó inocentemente, pero cedió a su amiga cuando entraron al auto y dejaron atrás el edificio de la escuela. El viaje duró unos 30 minutos, la playa quedó a la vista y las chicas disfrutaron de la maravillosa vista que era durante la puesta de sol. Pronto, llegaron a lo que pudieron identificar como campos de entrenamiento. El área no era diferente de la mayoría de sus alrededores, con la excepción de los contenedores de metal rojo que salpicaban el paisaje. Yaoyorozu reconoció el logo de Shield Industries en ellos, consciente de que lo que fuera que había dentro de esos contenedores era considerablemente caro, incluso para sus estándares. Kyouka quedó impresionada por eso, pero su falta de conocimiento sobre el tema del avance tecnológico que la familia Escudo había logrado fue la razón por la que no se asustó. Ahora Momo deseaba saber más quién era Midoriya Izuku, que tenía las conexiones para tener ese equipo. Señorita, hemos llegado a la ubicación deseada. La voz del conductor hizo que las chicas lo miraran. El vidrio del conductor estaba polarizado, lo que no permitía mirar al conductor, pero Yaoyorozu sonrió y asintió. Gracias, Kageyama-san. Mi amigo y yo caminaremos desde aquí y te enviaré un mensaje de texto para que nos recojas. Momo dijo en un tono cortés. Correcto. No dudes en llamarme, si alguna vez lo necesitas. Kyoka podía imaginarse el tipo de hombre que estaba detrás de ese vidrio polarizado negro. ¿En serio, cómo puede alguien estar tan cargado de efectivo? Se preguntó, siguiendo a Yaoyorozu mientras el dúo salía del auto y comenzaba a caminar más cerca de los contenedores de envío. Mientras se acercaban, las chicas lograron ver a algunos otros civiles reunidos, aparentemente pasando por alto algo. Las chicas se miraron antes de acercarse.
Kyouka fue el primero en escuchar los sonidos de lo que parecía ser una batalla. Deben ser Midoriya y Tokoyami, Uraraka dijo que estaban entrenando juntos. La chica rockera estaba escuchando golpes bastante fuertes y fuertes vientos, aumentando un poco su ritmo cuando la curiosidad se apoderó de ella. ¿Qué están haciendo? ¿Qué está pasando ahí? El punk y la chica alta rápidamente se acercaron a la escena, sus ojos capturaron la vista de sus compañeros de clase. La escena no se parecía a algo de un cuento mitológico o una pintura. Midoriya estaba vestido con ropa de entrenamiento, sus brazos y piernas estaban cubiertos con su peculiaridad, haciéndolo parecerse a una especie de maldito caballero monstruo del inframundo. El brillo siniestro que emanaba de sus ojos hizo que los escalofríos recorrieran las espinas de estas dos chicas. Su rostro también estaba cubierto con una máscara sólida que se asemejaba a las fauces de un dragón, lo que hacía que el vampiro realmente pareciera una especie de engendro del infierno. Tokoyami también tuvo su peculiaridad, el adolescente con cabeza de cuervo, trabajando junto con la masa viviente de la oscuridad, mientras intentaban golpear a Izuku con una ráfaga de golpes. El propio adolescente simplemente se movió para seguir su peculiaridad, probando el extraño puñetazo o patada en un esfuerzo por golpear al adolescente de cabeza verde. Una vista menos monstruosa, pero aún así se convirtió en una imagen intimidante con su mirada aguda y el monstruo literal de la oscuridad que siguió a sus órdenes. El choque de monstruos fue como Yaoyorozu imaginó esta escena. Los adolescentes parecían estar inmersos en su combate, sin prestar atención a los civiles que miraban su entrenamiento. Le pareció bastante extraño que nadie intentara tomar fotografías o registrar lo sucedido, pero ella misma no podía apartar la vista del evento. La lucha continuó. Izuku era obviamente el luchador más experimentado, esquivando golpes y apresurándose para golpear con fuerza precisa. Suficiente para lastimar, no lo suficiente para superar el umbral de Tokoyami, sino para alertar al adolescente de sus errores. Pasaron unos 10 minutos con su intercambio continuo, cuando parecía que el vampiro quería conformarse con el día. Momo se sorprendió cuando no se dio cuenta de la capa de oscuridad que se extendía desde el horizonte. La pelea había sido así de absorbente. Izuku fijó su postura, exhalando un profundo suspiro. Miró a su amigo, viendo que el otro adolescente también se preparaba para el último movimiento de su entrenamiento de hoy. El vampiro asintió e inmediatamente se apresuró a encontrarse con el usuario de Dark Shadow, Kirk. El cabeza de cuervo guió su peculiaridad para hacer un golpe por encima de la cabeza, mientras que él también se fijó en la postura de un luchador, listo para lanzar un puñetazo. El vampiro aceptó el desafío, las grandes garras del ser vivo de la oscuridad descendieron con la fuerza de un mazo. El golpe seguramente golpearía a Izuku y lo clavaría en el suelo arenoso como si fuera un clavo. Entonces, Izuku simplemente se detuvo, a unos centímetros de besar la masa de oscuridad. El golpe levantó muchos montones de arena, bloqueando la vista del Fumikage y haciéndolo gemir de frustración. Entonces, una mano tocó su hombro y él se dio la vuelta con su mejor golpe de revés. Su puño voló por el aire, solo para que su cabeza retrocediera bruscamente cuando recibió un contraataque completo directo a su barbilla. El golpe desmoronó cualquier resistencia que Tokoyami pudiera ofrecer mientras caía hacia atrás como una tabla de madera. Dark Shadow trató de resistir, pero con el anfitrión debilitado, solo pudo seguir su ejemplo. Oh, eso fue malo, amigo. Tokoyami farfulló un poco, masajeando la parte inferior de su pico. Izuku solo pudo hacer una mueca. Descartó su poder y llamó a su sangre, ofreciendo una mano para ayudar al otro adolescente a ponerse de pie. Esperar lo inesperado. El vampiro ofreció consejos mientras se aseguraba de que su compañero de clase no se desplomara. El dúo de adolescentes se dirigió a uno de los contenedores de metal, el único abierto. Eso hizo que las chicas despertaran de su aturdimiento. Eso fue algo. Dijo Kyouka, con los ojos todavía fijos en el lugar donde Tokoyami había golpeado. Momo no tenía idea de qué decir al respecto. Ella no tenía muchos casos en los que él hubiera visto un combate en vivo como este. Ella practicaba, por supuesto, y era muy diligente en su entrenamiento. Sin embargo, esto era completamente diferente de lo que ella esperaba.
La heredera había escuchado mucho hablar sobre el examen de ingreso y los robots de combate, pero ver a dos de sus compañeros de clase capaces de tal demostración de habilidad y poder, hizo que su mente se cuestionara si realmente era justo que ella fuera una recomendación. Dejó esa duda a un lado, tosiendo ligeramente para llamar la atención de Kyoka. Eso ciertamente fue impresionante. Todavía tenemos que hablar con Midoriya-san. La chica más alta comenzó a bajar los escalones de las escaleras de piedra, hacia los contenedores de metal. La multitud civil que pudo ver el evento comenzó a dispersarse, algunos letreros indicaron que esa área estaba prohibida para la gente común. Espera, Yaomomo. La chica punk comenzó a seguir a su amiga. Se acercaron a la gran caja de metal, fragmentos de conversación entre los dos adolescentes les llegaban. Sus pasos no cesaron, moviendo la arena debajo de ellos con cada paso. Sin embargo, parecía que el dúo no lo escuchaba, o no les importaba quién se acercaba. Yaoyorozu y Kyoka llegaron al contenedor, rodeándolo para encontrarse con sus compañeros de clase. Cuando doblaron la esquina, se encontraron con una vista bastante inquietante. Lo habían visto suceder una vez en clase, la primera prueba de combate cuando Izuku se aferró al cuello de Kirishima. Sin embargo, verlo de cerca fue muy diferente de lo que cualquiera de ellos esperaba. La joven heredera se quedó atónita en silencio cuando vio a Izuku mordiendo el brazo derecho ofrecido por Tokoyami, bebiendo sangre directamente de la extremidad mientras la cabeza de cuervo se limpiaba el sudor. Kyoka estaba junto a ella, dijo, y ella misma estaba atónita por la vista. Era algo inusual, la imagen del generalmente tranquilo peliverde luciendo como un depredador voraz alimentando su sed eterna con uno de sus compañeros de clase lo hizo algo inquietante. Los cuatro se quedaron en silencio, los dos hombres profundamente involucrados en su conversación y circunstancias, y las chicas atónitas por la vista. Pasaron unos segundos e Izuku inmediatamente soltó el brazo de Tokoyami, limpiándose rápidamente la boca y cerrándola con fuerza. Tragó la sangre que ya estaba en su garganta, la dulce sensación de alimentarse en vivo suprimida cuando sus compañeros de clase lo habían atrapado. Beber sangre envasada frente a otros estaba bien, pero alguien que lo vio en su estado más vulnerable y posiblemente peligroso se metió con él. El silencio se volvió incómodo, la tensión lo suficientemente densa como para ser cortada con un cuchillo. Los cuatro adolescentes se quedaron allí, sin emitir un solo sonido, el ruido de fondo de las olas no cumplía su propósito habitual de ser relajante. Las chicas miraron a su alrededor con torpeza, tratando de formar una oración coherente mientras los hombres guardaban silencio y evitaban mirarlos a los ojos. Así que, beber sangre, eso es bastante metálico. Kyoka fue el primero en intervenir ante la situación. Admitiría que no era del tipo de mariposa social, pero parecía que todos los demás habían decidido callarse. Así que a la mierda, ella tomó un trago. Tokoyami la miró a los ojos, pensando lentamente en lo que diría. El cabeza de cuervo asintió, ganándose el coraje. Nosotros estábamos entrenando para el festival escolar, era simplemente un pago por la ayuda de un amigo. Fumikage miró a Izuku, midiendo las reacciones del vampiro. El vampiro de cabeza verde respiró hondo, escondiendo sus manos detrás de su espalda y empujando a la bestia interior de regreso a su jaula. Su mente le aullaba, exigiendo la sangre de las rameras que se atrevían a interrumpir el tiempo más sagrado. Los drenaría hasta el límite, manteniéndolos vivos solo para servir como simples bolsas de sangre para divertir su sed y satisfacer su curiosidad según los efectos de la exposición a largo plazo a Kasmeizari griega. No. Cálmate, Midoriya Izuku. Mente sobre materia. Contrólate. Eres tú mismo. Enjaula a la bestia. Izuku sonrió torpemente a las dos chicas, haciendo todo lo posible por no gruñir. Hola de ahí. No sabía que ustedes dos iban a venir. Sabía que su sonrisa era forzada. Su expresión estaba cubierta con una falsa cortesía que apenas podía sostener. Hola, Midoriya. Kyoka logró saludarlo con la mano, sus ojos no parecían juzgarlos. Izuku no podía oler el miedo proveniente de ella, la expresión de todo su cuerpo parecía mostrar solo sorpresa y curiosidad. Su bestia interior todavía gruñía, esta vez más interesado en probar su sangre en lugar de esclavizar su mente. Intentamos enviarte un mensaje de texto, pero no contestaste el teléfono.
Queríamos hablar contigo. Izuku asintió ante sus palabras, sus ojos se centraron en la chica más alta al lado de Kyoka. Yaoyorozu evitó su mirada, su tez pálida y parecía estar haciendo todo lo posible para no temblar frente a él. Sus ojos vagaron por todas partes, tratando de no atrapar su mirada. Sin embargo, finalmente sucedió. Sus pupilas negras absorbieron la vista de sus orbes verdes, los leves toques de carmesí sobre ellos. Yaoyorozu se disculparía más tarde con todos los que estaban aquí en Dagobah Beach. Sin embargo, ahora solo logró huir de la vista, escalofríos y temblores la recorrían por todas partes. Yaomomo. Kyoka trató de correr hacia su amiga, pero algo suave se envolvió alrededor de su muñeca y la detuvo. Sus ojos se giraron para ver el tentáculo carmesí que la sujetaba en su lugar, el vampiro sacudiendo la cabeza hacia un lado. Yaoyorozu-san ha visto algo que preferiría no mostrarle a nadie. La vista puede ser inquietante. Entiendo su miedo, y te recomiendo que la dejes sanar primero. Déjala pensar en este problema, ahora mismo. Ella podría ser propensa a arremeter con miedo. La fría lógica se apoderó de Izuku, los gritos y aullidos de la bestia interior se apagaron. Kyoka trató de poner un argumento válido, que esas cosas no importaban en este momento. Que la niña necesitaba un amigo que la ayudara a entender lo que pasó. Sin embargo, ella no podía hacer eso. La chica rockera miró a Tokoyami en busca de ayuda, pero la cabeza de cuervo se puso del lado del vampiro. Contemplar el abismo cuando uno no está listo es algo que puede abrumar la mente de los débiles de espíritu. Dejar que experimente esto sola ayudará a construir su mente para eventos futuros. Estamos destinados a ser héroes, mimar demasiado no es algo en lo que deberíamos permitirnos caer. La ayudaremos cuando sea necesario. Ese momento aún no está sobre ella. Kyoka miró a los dos hombres y procesó sus palabras en su cabeza. No estaban equivocados, pero su enfoque se sintió insensible. O mejor dicho, de personas que habían visto tal espectáculo innumerables veces. Kyoka dejó que eso hierva a fuego lento en sus pensamientos por un tiempo. Incluso ella había pasado por la fase de los insultos en la escuela secundaria. Las peculiaridades que modificaban las partes del cuerpo, tipos mutantes, eran todo un objetivo para ellos. Ella no tenía tanto problema, primero porque no podía importarle menos lo que la gente dijera sobre ella, y sus ear hacks no eran la cosa más extraña en el bloque. Sin embargo, cuando el rockero tuvo en cuenta cómo se veían estos dos y lo que aparentemente podían hacer, tuvo mucho sentido. Más Izuku era un vampiro honesto con Dios que podía controlar su sangre de cualquier manera que quisiera, y eso era lo que había mostrado hasta ahora a la clase. Junto con su apariencia, y sin necesidad de altura, Midoriya era un punto de inflexión. Más Tokoyami tenía cabeza de cuervo y podía controlar una amalgama de oscuridad consciente que respondía a su llamado. Tenía una expresión intensa, incluso cuando estaba callado, y su voz profunda era algo que podría hacerte temblar si te lo encontrarás en un callejón por la noche. La chica punk cedió a sus puntos, asintiendo con la cabeza. Bien, bien, tú ganas. Le enviaré un mensaje de texto más tarde o algo así. Kyoka dijo exhausto. No lo tomes como algo personal, Midoriya. Vinimos aquí especialmente para agradecerte por salvarte en la USG, pero supongo que eso está fuera de discusión en este momento. Yaomomo estaba, bueno, no sé, tal vez desencadenado por beber sangre de Tokoyami. Señaló a los machos, removiendo un poco de arena con sus botas y jugueteando con uno de sus gatos. Maldita costumbre de cada vez que está nerviosa. Izuku tarareó un acuerdo, sacando algunas botellas de agua del interior del contenedor. No me importa. Simplemente dijo, ofreciendo las bebidas a sus dos compañeros de clase. Kyoka echó un vistazo dentro de la gran caja de metal y vio todo tipo de equipo para hacer ejercicio, así como una mini nevera. Ella silbó, haciendo que Izuku se riera un poco. Dado que ya estás aquí, y hemos terminado por hoy, ¿quieres unirte a nosotros? Izuku invitó cortésmente a Kyoka, sacando 3 sillas plegables del contenedor. Después de un entrenamiento intenso, es bueno estirarse lentamente para evitar calambres. Como me curo rápido, solo queda Tokoyami. Podemos sentarnos y hablar, mientras él termina con sus estiramientos. Kyoka jugueteó con el lóbulo de su oreja, pensando en la idea.
Ella había venido aquí para agradecerle, y los dos no parecían mala compañía. Todavía quería enviarle un mensaje a Yaomomo y hablar con la chica, pero las palabras de los dos comenzaron a reproducirse en su mente. Siento que estás encontrando alegría en mi sufrimiento físico, amigo. Tokoyami se quejó, incluso cuando comenzó a hacer la calistenia que Izuku le había enseñado. Tonterías. Puedes hablar con cualquiera de nuestros profesores sobre esto, te garantizo que te dirán la misma respuesta. Izuku hizo a un lado las quejas de la cabeza de cuervo. Toma, incluso te ayudaré. Elige tu música. El vampiro entró una vez más en la gran caja de metal, sacando una pequeña caja de música inalámbrica. El dispositivo tenía el estilo de los viejos reproductores de vinilo. La vista hizo que Kyoka se inclinara más por quedarse aquí. Algo que pueda infundir esperanza en este observador del abismo para que resista esta tortura llamada estiramiento. Tokoyami se quejó, haciendo que la chica rockera y el vampiro se miraran. Izuku le hizo señas con su teléfono, pero la chica negó con la cabeza. Izuku tocó su teléfono varias veces, conectó su teléfono a la caja de música y eligió una música. Inmediatamente, la caja cobró vida, el sonido del bajo inició la música que hizo que la chica punk mirara al vampiro como si le hubiera crecido una segunda cabeza. El bajo comenzó la canción con fuerza, seguido por la batería y luego una nota alta de una guitarra. Era extranjero, las palabras en inglés fuertes y claras. Oh, vamos. Steve camina por la calle, con su ala hacia abajo. Kyoka parpadeó, preguntándose si se trataba de algún tipo de artimaña elaborada o si alguien le estaba tomando el pelo. Tokoyami comenzó a mover la cabeza al ritmo de la canción improvisada. Izuku se sentó en su silla y cerró los ojos durante unos segundos, lo que le permitió ver correctamente los ejercicios de su amigo. La mecedora todavía estaba en su lugar, directamente mirando al vampiro y al cuervo. Otro que muerde el polvo. Y otro que muerde el polvo. La niña sonrió como loca, enviándoles un mensaje de texto a su madre y a su padre para que se quedaran un poco más. XXX. La semana siguiente continuó de manera muy similar a la anterior, sin embargo, ahora la presión se sentía en toda la escuela cuando todos se dieron cuenta de que el festival estaba a la vuelta de la esquina. Izuku reunió sus cosas para el almuerzo, agarró su termo y se puso de pie para salir de su clase. O eso haría normalmente, pero en su lugar comenzó a acercarse a las ventanas. Izuku-kun. Uraraka miró al vampiro, preguntándose qué estaba tratando de hacer. Vete a la mierda, cara redonda, el maldito chupasangre probablemente esté asustado de esos cabrones junto a la puerta. Cobarde de mierda. Bakugou dijo en un tono sorprendentemente cortés, dirigiéndose a la puerta corrediza y revelando que estaba bloqueada por una multitud de otros estudiantes. El rubio entrecerró los ojos, las manos dentro de los bolsillos de sus pantalones. La clase 1A comenzó a hablar entre ellos porque la repentina visita de los otros estudiantes, pero Katsuki se burló y se quejó en voz alta. Ustedes, lamebotas, todavía no se han dado cuenta de esta mierda. Esperaba que estuvieran de mal humor antes de esto, pero supongo que los que se alimentan del fondo todavía encontrarán una manera de decepcionar, aunque no tenía expectativas para ellos. El rubio parecía ser más abrasivo con los recién llegados, haciendo que el estado de ánimo cambiara inmediatamente a uno de agresividad. ¿Quién se cree que es? Bastardo. No creas que eres bueno solo porque te enfrentaste a algunos villanos. Deben haber sido muy débiles. Apuesto a que ni siquiera has luchado contra ellos. Quejas, burlas y similares comenzaron a llover sobre la clase de héroes. Muchos se preguntaban por qué el rubio había hecho tal cosa. No es que al atacante pareciera importarle la multitud de estudiantes enojados que había afuera. Me da igual lo que un montón de perdedores piensen o digan de mí. En la cima, toda esa basura no afecta al ganador. Llegaré a la cima y seré el mejor. Eso es todo. Es para eso. Como una declaración de guerra, Bakugou encendió las llamas del conflicto y arrojó gasolina encima. Algunos quedaron atónitos por su discurso, otros completamente molestos. Si basura crees que vales algo, entonces pruébame. Alcanza mi maldito nivel antes de que puedas hablar mal. Cuando hagas eso, consideraré perder mi tiempo con tus palabras vacías.
La última declaración casi causó un caos entre los estudiantes, pero alguien se destacó. Siguieron aplausos cuando dicha persona separó el mar de estudiantes que abarrotaban las puertas del 1A. Cabello morado, bolsas cansadas debajo de los párpados y una sonrisa maliciosa, Hitoshi Shinzo caminó sin miedo hasta el bombardero. Quería ver las llamadas potencias especiales de UA, pero si esto es lo mejor que tienen para ofrecer, supongo que será bastante fácil. El sarcasmo casi goteando de su voz, el adolescente de cabello púrpura sonrió a toda la clase en el interior. Se rumorea que aquellos que se destaquen en el festival pasarán de las clases regulares a heroicos. Y también existe la posibilidad de que aquellos de heroicos que no pasen el corte sean degradados. Supongo que mi trabajo será bastante fácil, si esto es lo que llaman material de héroe. A medida que las tensiones aumentaban más y más, Izuku decidió irse a la mierda. Sin embargo, la voz que hablaba en la puerta era bastante familiar. Ladrón de mentes. Tomador. Fuente de poder. Sangre deliciosa. La lógica fría y el instinto crudo se elevaron al máximo dentro de la mente del vampiro mientras recordaba los eventos que llevaron al desarrollo de una de sus habilidades más poderosas. La jaula en su mente se tensó al máximo, la bestia interior aulló de alegría absoluta de que el Mintaker se hubiera presentado. ¡Qué honor! Tenía que tomar al menos un sorbo, por los viejos tiempos. Izuku no pudo detener la intención asesina que fluía de su cuerpo. Los escalofríos recorrieron la columna vertebral de innumerables estudiantes, la fuente de la sensación inquietante no identificable para la mayoría de los estudiantes. La cabeza de Bakugou golpeó directamente a Izuku, el rostro del rubio era una mezcla de furia voraz y aumento de la emoción, el bombardero ansioso por pelear. Hazlo, maldito bastardo. Dame la excusa. Todoroki se levantó de su silla, una ligera niebla helada envolvió su brazo derecho mientras miraba al vampiro. ¿Qué tal intención, justo como él? Yaoyorozu parecía a punto de vomitar cualquier cosa que tuviera en el estómago. No puedo. Izuku continuó saliendo de su clase por la ventana, pero en lugar de caer, comenzó a subir alto. Llegó a la azotea en cuestión de segundos, su boca salivando ásperamente mientras sus colmillos picaban como locos. Apretó la boca con tanta fuerza que temió haberse roto los dientes. El himomántico inmediatamente abrió su termo y vertió el contenido en su garganta, bebiendo la totalidad del frasco de 1 litro en segundos. No es suficiente. Más. Sus dedos casi rompieron la pantalla de su teléfono, un mensaje escrito furiosamente rápido. Izuku podía sentir que otro factor de peculiaridad se desmoronaba, doblándose a su poder. Sin embargo, necesitaba combustible para seguir haciéndolo. Al ver esa cara familiar, la que comenzó su búsqueda de nuevos poderes, la sed golpeó con la fuerza de un camión a toda velocidad. ¡Qué sed de poder! Sangre. La prueba de la vida, la que fluye a través de todos nosotros. Lo quiero. Lo quiero. Llegó una respuesta, que ignoró por completo. No mucho después, logró ver un dron dando vueltas a su alrededor. Trató de domar a su bestia interior, la jaula en su mente se rompió bajo la repentina y poderosa tensión. El vampiro escuchó que se abría la puerta de acceso a la azotea, siendo Kyouka el que entró en su vista en lugar de la persona por la que tenía. No. No. Ahora no. Un gruñido salió de su garganta cuando Izuku Bling le dirigió a la chica, sin siquiera permitirle la oportunidad de ayudarlo. Él estaba sobre ella, agarrando sus muñecas con una mano y levantándolas por encima de su cabeza cuando casi se estrellan contra la pared del punto de acceso. Estaba en un alto, un Ter Instinct yendo a toda marcha al ver a su primer dador de sangre abrazado. Miró profundamente a los ojos de Hirou, acariciando las puertas de su mente en su bruma con mesmerice. Sus orejeras se levantaron para atacar, pero pequeños zarcillos de sangre salieron de su cuello y se enredaron con sus lóbulos atacantes. El vampiro se acercó, la nariz captó un buen olor de su esencia mientras olía su cuello, rebosante de vitalidad. Es una chica tan buena. Síguenos escuchando aún solo. Otros están obligados a venir. Abrazo rápido. No hay una onza de dolor para ella.
Agentes afrodisíacos y anestésicos inundaron su saliva. Cuando Izuku se acercó al cuello expuesto de la chica rockera, el vapor salió de su boca cuando se abrió para morder. Un coro similar a una orquesta comenzó a sonar en su mente cuando Izuku se acercó a la arteria llena de oxígeno rico. Sangre. Sus colmillos perforaron ligeramente el cuello expuesto antes de que Izuku retrocediera, liberando a Kyoka y dándole la espalda, deseando poder arrancarle la garganta. Casi alcanzó esa misma acción, sus uñas crecieron según su voluntad. Se curaría, simplemente necesitaba dolor para distraerse de la sed. Regreso. Deleítese con su sangre. Era nuestro. Nuestro. No, jodidamente no lo era. Otra persona entró por la puerta, esta vez la misma ayuda que necesitaba. Mei corrió a su lado, sin siquiera perder el tiempo con las palabras. Ella simplemente puso su espalda contra su pecho, sus manos corrieron naturalmente para asegurarla en su lugar mientras perforaba su cuello con la misma combinación de químicos en su boca que casi le había hecho a Kyoka. Sangre fresca pronto llenó su boca, calmando de inmediato la furiosa tormenta que estaba ocurriendo en su mente. El rockero punk todavía se le acercaba, seguramente para llamarlo por el monstruo que era. Podía hacerlo, estaba en su derecho. No podía mirarla a los ojos enterrados en los mechones rosados de Mei. Una mano se colocó sobre su hombro, agarrándolo cuando dos gatos tocaron su cuello y pecho, emitiendo vibraciones directamente hacia él. Está bien. Tómalo con calma. Todo es bueno. No merezco gente tan buena, reflexionó en su cabeza mientras bebía de Mei y era consolado por ella y Kyoka. Qué patético, ¿verdad? ¿Qué monstruo eres?